you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Gane más, vende más. El título de esta grabación está basado en el libro del señor Brian Tracy, titulado La psicología de la venta, el cual aborda temas como el juego interno de las ventas, cómo establecer y lograr todas sus metas, el por qué compra la gente, desarrollar ventas creativas, el cómo poder conseguir más citas, aprender a apoyarte en el poder de la sugestión y cómo realizar finalmente esa venta. El señor Brian Tracy nos expone 10 claves para tener éxito en las ventas según él, por lo cual te invito a que te sumerjas hasta llegar a vender más para ganar más. Hola, mi nombre es Henry Carvajal, te doy la bienvenida a nuestro canal. Si aún no estás suscrito, te agradecería enormemente que lo hicieras para que de esta manera nos apoyaras. Hoy traigo para ti un tema del maestro Brian Tracy. Comencemos. La imaginación es literalmente el taller dentro del que se conciben todos los planes creados por el hombre. Napoleón Hill. El propósito de este libro es proporcionarte una serie de ideas, estrategias y técnicas que puedas usar de inmediato para realizar más ventas más rápido y más fácilmente que nunca. En las siguientes páginas aprenderás a obtener más de ti mismo y de tu carrera en ventas de lo que alguna vez consideraste posible. Aprenderás cómo doblar, triplicar y hasta cuadruplicar tus ventas y tu ingreso en pocos meses o en tan poco tiempo como algunas semanas. Este libro es la versión escrita y grabada de mi internacionalmente exitoso programa de ventas en audio Psicología de Venta. Ha sido traducido a 16 idiomas y es utilizado en 24 países hasta la fecha. Es el programa de entrenamiento profesional en ventas más vendido en la historia. Según investigaciones de seguimiento, a los graduados del programa de audio, más vendedores se han convertido en millonarios escuchando y aplicando estas ideas que con cualquier otro proceso de entrenamiento en ventas que se haya desarrollado alguna vez. Utilizando este material, personalmente he entrenado a más de 500,000 vendedores a nivel mundial, a miles de compañías y a virtualmente todas las industrias. Realmente da resultado. Eso te lo puedo garantizar, siempre y cuando apliques lo que nosotros enseñamos en vamos a llamar así, psicología de ventas. ¿Por qué escuchar a Brian Tracy? ¿Por qué escucharme? Permíteme decirte, en primer lugar, no me gradué en la universidad. En vez de eso, cuando joven, salí a ver el mundo, trabajé en empleos de tipo manual durante unos pocos años hasta que tuve suficiente dinero para comenzar a viajar. Comencé mi camino en un carguero noruego a través del Atlántico Norte y luego viajé en bicicleta, en bus, en camión y en tren por toda Europa, por África y finalmente por el lejano oriente. Nunca me faltó una comida, pero sí pospuse muchas de ellas indefinidamente. Cuando ya no pude encontrar un empleo manual y estando desesperado, entré a las ventas. Pareciera que la mayoría de las decisiones que tomamos en la vida son como retroceder en la noche, golpear algo y luego salir a ver lo que era. En este caso, para mí era un empleo en ventas. Me aceptaron como empleado en ventas por comisión y tuve un programa de entrenamiento de 3 partes. Fíjate bien lo que me dijeron en aquel momento. Aquí tienes tus tarjetas, aquí tienes tus panfletos y aquí está la puerta.
Equipado con este entrenamiento, entre comillas, comencé mi carrera en ventas por llamadas telefónicas, golpeando puertas de oficina durante el día y golpeando puertas residenciales por las noches. La persona que me dio empleo no podía vender, pero me dijo que las ventas son un juego de números, que todo lo que tenía que hacer era hablar a suficientes personas y finalmente encontraría a alguien que comprara. A esto lo llamamos el método de venta barro contra la pared. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si arrojas suficiente barro contra la pared, en algún lugar, de alguna manera, algo se quedará pegado. Ese era el método que me habían acabado de enseñar. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Entonces, alguien me dijo que las ventas no eran realmente un juego de números. Más bien, son un juego de rechazo. A mayor cantidad de rechazos recibidos, más ventas es posible que consigas. Armado con este consejo, corrí de lugar en lugar para poder ser rechazado con mayor frecuencia. Dijeron que yo tenía labia, así es que la usé. Cuando una persona parecía desinteresada, yo hablaba más fuerte y más rápido, pero aún así me apuraba de prospecto en prospecto y hablaba más fuerte y más rápido a cada persona. Estaba casi sosteniéndome con las uñas. Después de 6 meses de lucha, vendiendo lo justo para pagar mi habitación sencilla en una pequeña casa de huéspedes, finalmente hice algo que cambió mi vida. Fui a ver al tipo más exitoso en nuestra compañía y le pregunté qué estaba haciendo diferente de mí. Yo no le temía al trabajo arduo. Me levantaba a las 5 o 6 de la mañana. Me preparaba para el día y a las 7 estaba esperando en el estacionamiento que mis prospectos llegaran a trabajar. Trabajaba todo el día, yendo de oficina en oficina y de compañía en compañía. En las noches golpeaba las puertas de las residencias hasta las 9 o 10 de la noche. Si había alguna luz encendida, yo tocaba o yo llamaba. El mejor vendedor de la oficina, por el contrario, solo un par de años mayor que yo, tenía un enfoque totalmente distinto. Llegaba casi a las 9 de la mañana a la oficina. Pocos minutos después entraba un posible comprador y se sentaban a hablar. Después de una conversación de pocos minutos, el comprador sacaba su chequera y emitía un cheque por nuestro producto. Luego el vendedor salía y hacía otro par de ventas, almorzaba con otro prospecto, por la tarde hacía otro par de ventas y luego quizás tomaba un trago o cenaba con otro prospecto. De esta manera estaba vendiendo 5 y 10 veces más que yo o que cualquier otro dentro de la oficina. Y difícilmente parecía estar trabajando. Resultó que cuando era joven había trabajado para una compañía que estaba entre las más grandes del mundo según Fortune 500. En esa compañía había empleado 16 meses entrenándolo intensivamente en el proceso de las ventas profesionales. Con esa destreza podría trabajar para cualquier compañía o industria y vender el producto o servicio que fuera en casi cualquier mercado. Dado que sabía cómo hacerlo, podía vender a personas como a las que trataba de vender yo, aunque trabajando la mitad del tiempo o quizás mucho menos del tiempo que yo estaba utilizando. Este descubrimiento cambió mi vida. Cuando le pregunté qué estaba haciendo diferente, me dijo lo siguiente: bueno, muéstrame la presentación de tus ventas y yo te lo diré. Ese era mi primer problema. Yo no tenía ni idea de cómo era una presentación de ventas. Había escuchado que existía tal cosa, pero nunca había visto una. Así es que le dije con sinceridad y franqueza: muéstrame la tuya y te mostraré la mía. Él, de una forma educado y paciente, me respondió: muy bien,
te voy a mostrar una presentación básica de ventas de principio a fin. Luego me llevó paso por paso a través de una presentación de venta para nuestro producto. En vez de utilizar un discurso lleno de citas inteligentes para llamar la atención o superar la resistencia, por el contrario, lo que hacía era una serie de preguntas lógicas, de lo general a lo específico, que eran preparadas idealmente y con anticipación una vez que había estudiado al prospecto, que podría ser un prospecto genuino. Al final de esta serie de preguntas se había hecho perfectamente claro para el prospecto qué podía utilizar y beneficiarse de nuestro producto. La pregunta final era simplemente para cerrar la venta. Tomé nota de todo. Fortalecido ya por este nuevo enfoque para las ventas, salí y comencé a llamar a nuevos prospectos. Pero ahora, en vez de hablar, preguntaba. En vez de tratar de abrumar al prospecto con las características y beneficios de mi producto, me enfocaba en conocer su situación y en cómo podía ayudarlo. Con este nuevo método, mis ventas aumentaron. Luego aprendí sobre libros acerca de las ventas. No tenía idea de que los mejores vendedores en el mundo habían escrito en libros algunas de las mejores ideas sobre las ventas. Comencé a leer todo lo que podía encontrar sobre el tema, empleando las primeras 2 horas de cada día para estudiar y tomar notas. Después aprendí acerca del audioaprendizaje. Eso fue determinante. Comencé a escuchar hora tras hora programas de audio, cintas, mientras iba de oficina en oficina. Los escuchaba en la mañana y en la noche. Ensayé y practiqué las mejores oraciones y frases de los mejores vendedores hasta que podía recitarlas dormido. Y mis ventas aumentaron y aumentaron. Luego descubrí los seminarios de ventas. Pensé que había muerto e ido al cielo. No tenía idea de cuánto se puede aprender en un seminario de ventas. Comencé a asistir a cada seminario y curso que pude encontrar, aunque tuviera que viajar largas distancias, y mis ventas siguieron incrementándose. Mis ventas llegaron a ser tan buenas que la compañía me nombró gerente de ventas. Me dijeron: lo que sea que estés haciendo, busca personas que quieran entrar en las ventas y háblales a ellos. Comencé a reclutar vendedores en la calle y a través de avisos de prensa. Les enseñé mi metodología. Luego salieron por la puerta y de una vez comenzaron a hacer ventas. Hoy, tengo que decirlo, muchos de ellos son millonarios y algunos multimillonarios. La sencilla idea que cambió mi vida fue el descubrimiento de la ley causa y efecto. Lo que dice esta ley es que existe una causa para cada efecto, que todo sucede por una razón. El éxito no es un accidente, el fracaso tampoco lo es. Permíteme repetírtelo. El éxito no es un accidente, el fracaso tampoco lo es. Pero, de hecho, el éxito es predecible, deja huellas. He aquí una gran regla. Si haces lo que otra gente exitosa hace una y otra vez, nada en el mundo puede impedirte obtener los mismos resultados. Y si no lo haces, nada puede ayudarte. Recuerda que todos los que hoy están en el 10% de la cima de las ventas comenzaron en el 10% del fondo. Todos los que ahora están haciéndolo bien estuvieron una vez haciéndolo mal. Todos los que están en el primer lugar de la línea de la vida comenzaron en el último lugar. Y en todos los casos, lo que esta gente de primera hizo fue aprender de los expertos. Ellos descubrieron lo que otras personas estaban haciendo para tener éxito e hicieron las mismas cosas
una y otra vez hasta que obtuvieron los mismos resultados. Déjame decirte, tú también puedes hacerlo. Tú también puedes lograrlo. Algunas veces le pregunto a mi auditorio, ¿cuál es el aparato de ejercicio casero más popular en los Estados Unidos? Después de dudar un poco, digo o dicen, es la caminadora eléctrica. Los estadounidenses gastan más de $1 billón cada año en caminadoras eléctricas. Luego le formulo una segunda pregunta. Si compras una caminadora eléctrica y la llevas a casa, ¿qué determinará el grado de beneficio que obtengas de ella? Ellos, a todos, de una manera unísona, responden: el beneficio que obtengas dependerá de la frecuencia con que la utilices y por cuánto tiempo la utilices cada vez. He ahí mi punto. No hay dudas acerca de si la caminadora eléctrica te dará o no los resultados que buscas. Eso ya ha sido determinado. Todo el mundo sabe que si usas una caminadora eléctrica regularmente y por un periodo extendido de tiempo, obtendrás beneficios claros para tu salud. Las estrategias y técnicas que aprenderás en este libro son muy parecidas a una caminadora eléctrica. No hay dudas en cuanto a si dan resultados o no. Son utilizadas por todos los vendedores mejor pagados en cada industria a nivel mundial. Están probadas y comprobadas. Mientras más utilices estos métodos, mejor los manejarás y más rápidamente alcanzarás mejores resultados. Practicar lo que aprendas en esta grabación y en cada página del libro que puedas leerlo te permitirán ubicarte dentro del 10% de los mejores profesionales de ventas en tu campo y te convertirás en uno de los mejores pagados en el mundo. ¿Te parece una buena meta para alcanzarla juntos? Si te sientes que lo es, comencemos, pero no te olvides de la siguiente frase: cualquier cosa que la mente humana pueda concebir y creer, se puede alcanzar. Napoleón Hill. Capítulo 1. El juego interno de las ventas. Visualiza lo que quieres, velo, siéntelo, cree en eso. Haz tu plan mental y comienza a construir. Robert Collier. Nada sucede hasta que ocurre una venta. Los vendedores son una de las personas más importantes en nuestra sociedad. Sin ventas, nuestra sociedad completa caería en una interrupción demoledora. Los únicos verdaderos creadores de riqueza en nuestra sociedad son los negocios. Estos producen todos los productos y servicios, crean todos los beneficios y riquezas. Los negocios pagan todos los salarios y los beneficios adicionales. La salud de la humanidad, de los negocios en una ciudad, estado o nación es la clave determinante de la calidad y el estándar de vida de la gente en esa área geográfica. Los vendedores son la gente vital en cualquier negocio. Sin las ventas, las compañías más grandes y sofisticadas tendrían que cerrar. Las ventas son la chispa que enciende el motor de la libre empresa. Existe una relación directa entre el éxito de la comunidad de las ventas y el país completo. Mientras más vibrante sea el nivel de ventas, más exitosa y beneficiosa es esa industria o área en la cual se desempeña. Los vendedores pagan por todas las escuelas, hospitales, agencias de beneficencia públicas y privadas, bibliotecas, parques y todas las cosas buenas que son vitales para nuestro estándar de vida. Los vendedores, entre paréntesis, por medio de sus ventas y los beneficios e impuestos creados por compañías exitosas, cierro paréntesis, pagan el gobierno a todo nivel. Toda la asistencia social, el seguro de desempleo, la seguridad social, los servicios médicos y otros beneficios. Los vendedores son esenciales para nuestra forma de vida.
El presidente Calvin Coolidge dijo una vez: el negocio de los Estados Unidos son los negocios. Si revisas los principales periódicos como el Wall Street Journal y el Investor Business Daily y las principales revistas de negocio como Forbes, Fortune, Business Week, ING, Business Dot o World y Fast Company, verás que casi todo lo que escriben tiene que ver con ventas. Todos nuestros mercados financieros incluyen los precios de las reservas, bonos y bienes de consumo, así como las tasas de interés actuales, tienen que ver con las ventas. Como vendedor profesional, eres un movilizador y activador en nuestra sociedad. La única pregunta es la siguiente: ¿qué también vendes? Por muchos años, las ventas fueron consideradas como una ocupación de segundo rango. Mucha gente se avergonzaba de decirle a otros que estaba en las ventas. Había un prejuicio general en contra de los vendedores. Recientemente, el presidente de la compañía Fortune 500 dijo a un periodista: por aquí consideramos las ventas la parte sórdida de nuestro negocio. Esta actitud está cambiando rápidamente. Hoy, las mejores compañías tienen los mejores vendedores. Las segundas mejores empresas tienen los segundos mejores vendedores. Los terceros mejores negocios están por salir del ambiente empresarial. Las organizaciones más exitosas en el mundo son organizaciones de ventas excelentes. Cientos de universidades ofrecen ahora cursos de ventas profesionales, un gran cambio a partir de hace algunos años. Mucha gente joven está saliendo de secundaria y buscando de inmediato cargos en ventas con grandes compañías. Más altos ejecutivos de las compañías Fortune 500, entre ellos CEO, han pasado por los diferentes rangos a partir de las ventas que desde cualquier otro departamento de la compañía. Hoy, la vendedora más poderosa en los Estados Unidos es Carly Fiorina, presidenta y jefa oficial ejecutiva de Hewlett Packard. Después de graduarse en Historia Medieval en la Stanford, fue a trabajar a AT&T en ventas y labró su camino hacia arriba. Pat Mukherjee, la presidenta de Xerox, también labró su camino a partir de las ventas. Muchas de las mejores compañías en el mundo están encabezadas por antiguos vendedores. Puedes estar orgulloso de ser un profesional de las ventas. Tu habilidad para vender puede darte un alto ingreso y seguridad laboral de por vida. Sin importar cuántos cambios ocurran en la economía, siempre habrá necesidad de excelentes vendedores. A pesar que tantas compañías e industrias llegan a ser obsoletas o simplemente salen del negocio, siempre habrá una gran demanda de buenos vendedores. Si te conviertes en alguien excelente en ventas, podrás lograr cualquier meta financiera que te propongas. El 74% de los millonarios en los Estados Unidos son empresarios, gente que comienza y construye sus propios negocios. ¿Cuál es la fuente de esta información? Ellos tienen una idea para un producto o servicio que nadie más ofrece, o que sienten que pueden ofrecer mejor que la competencia y comienzan a hacer dinero. ¡Caramba! Yo era joven y esto en verdad me abrió los ojos. Tomé enseguida una decisión. Quería estar en el 20% de los mejores. Más tarde entendí que esta fue una de las decisiones más trascendentales y uno de los momentos más cruciales de mi vida. Una vez más, el 20% de los mejores vendedores hacen el 80% de las ventas y el 80% del dinero. Y el 80% de los peores vendedores hacen solo el 20%. Tu misión es decidir unirte al 20% de los mejores y luego aprender cómo llegar allí. El principio de Pareto también aplica al 20% de los mejores vendedores. Dice que el 20% de los mejores, entre el 20% de los mejores,
lo que equivale al 4% de los mejores gana el 80% del dinero del 20% de los mejores vendedores. Tengo que tener una expresión como esta: caramba. En toda gran fuerza de venta, 4 o 5 personas de 100 hacen tantas ventas y ganan tanto dinero como todo el resto junto. Existe una buena razón para entrar en el 20% de los mejores y luego en el 4% de esos mejores. Nunca tendrás que preocuparte por el dinero otra vez o inquietarte por la seguridad laboral. El empleo nunca más te quitará el sueño. La gente en el 20% de los mejores son algunas de las personas más felices en nuestra sociedad. Por otra parte, la gente en el 80% de los peores se preocupa por el dinero. Una de las grandes tragedias de nuestra sociedad, la más próspera en la historia humana, es que la mayoría de las personas se preocupa por el dinero gran parte del tiempo. Se levantan en la mañana pensando en sus problemas de dinero. Piensan en el poco dinero que tienen durante todo el día. Cuando llegan a casa por las noches, hablan y con frecuencia pelean por el dinero, por el coste de la vida. Esta no es una buena manera de vivir. La gente del 20% de los mejores en promedio gana 16 veces el promedio de ingreso de la gente que pertenece al 80% de los peores. Aquellos que son del 4% de los mejores ganan en promedio 16 veces lo que sus compañeros del 20% lo hacen. Déjame decirte con otra expresión, esto es sorprendente. Una gran compañía estadounidense de seguros probó esta regla 80-20 hace algunos años con sus miles de agentes a nivel nacional. Descubrieron que tenían agentes individuales por todo el país que por sí solos vendían y ganaban más que un grupo de 20 o 30, quizás otros agentes profesionales y entrenados y a tiempo completo. Y todo ello, aunque estaban vendiendo los mismos productos a la misma gente, a los mismos precios, fuera de las mismas oficinas, bajo las mismas condiciones de la competencia. En el mismo año me dirigí a 2 grupos élite en 2 industrias diferentes. Todas las personas en estas industrias habían comenzado en la calle, discando para sacar dólares del periódico o de las páginas amarillas. Todos ellos trabajaban por comisión, una venta a la vez, pero el promedio de ingreso anual de los vendedores en estos grupos élite era de $833,000 y $850,000. Algunas de las mejores personas en estos grupos ganaban varios millones de dólares al año por comisión. Tu meta debe ser, por lo tanto, llegar al 20% de los mejores, y luego al 10% de los mejores, y al 5% de los mejores, al 4% de los mejores, y así. El propósito de este libro es llevarte allí, de donde quiera que estés hoy, a donde quiera que quieras ir en el futuro. Esto es hacerte una de las personas mejor pagadas en tu industria. Si el 20% de los mejores vendedores en una industria ganan el 80% del dinero y el 20% de las compañías en una industria reciben el 80% de las ganancias, ¿cuáles son los rasgos distintivos de estos individuos y organizaciones que hacen posible tan increíble diferencia? La conclusión es que ellos han desarrollado el borde ganador en sus respectivos campos. El concepto de borde ganador es una de las ideas de gerencia y ventas más importantes del siglo XXI. Este principio dice que pequeñas diferencias en la habilidad pueden llevar a enormes diferencias en los resultados. La diferencia entre los mejores actores y los actores promedios o mediocres no es una enorme diferencia en talento o habilidad. Con frecuencia es solo unas pocas cosas hechas congruentemente y bien una y otra vez. Por ejemplo, si un caballo compite en una carrera y gana
por una cabeza gana 10 veces el dinero del promedio del caballo que pierde por una cabeza. He aquí la pregunta. ¿Es el caballo que gana por una cabeza 10 veces más rápido que el que pierde por una? ¿Es 10% más rápido? No, es solo una cabeza más rápido, pero eso se traduce a 1000% de diferencia en el dinero del premio. Si un vendedor logra la venta en un mercado competitivo, ¿significa que es 10 veces mejor que el que pierde la venta? Por supuesto que no. A veces es solo un pequeño tecnicismo el que causa que un cliente le compre a una persona en vez de otra. El hecho es que el vendedor que gana la venta puede ser solo una cabeza, mejor que el que la pierde. Los vendedores tienen una desventaja sobre los caballos. No hay premios de consolación. Si un caballo llega segundo o tercero, todavía entra en el dinero, pero en las ventas es una transacción en la que el ganador se lo lleva todo. El vendedor que pierde la venta no obtiene nada, sin importar cuántas horas haya invertido en desarrollarla. En las ventas, ten presente esto, mejora un poquito. ¿Por qué? Porque solo tienes que ser un poquito mejor y diferente en cada una de las áreas claves de resultado para acumular una extraordinaria diferencia en ingreso. Un pequeño incremento en la destreza o la habilidad de solo 3 o 4% puede darte el filo ganador, puede colocarte en el 20% de los mejores y luego en el 10% de los mejores. Ten presente, en las ventas solo tienes que ser un poquito mejor y diferente en cada una de las áreas claves de resultado para acumular una extraordinaria diferencia en ingreso. Una vez que desarrollas esta pequeña ventaja como el interés compuesto, sigue creciendo. Al principio te mueves ligeramente delante de la multitud. Mientras más usas tus destrezas adicionales, más las perfeccionas. Mientras mejor vengas a ser, mejores resultados obtienes. Pronto comienzas a destacarte entre la multitud por un margen más y más grande. En pocos años o hasta en pocos meses puedes estar ganando 5 o 10 veces más que otros que todavía actúan en niveles promedio. Existen ciertas características que separan a los vendedores exitosos de los vendedores promedio. Estas cualidades han sido identificadas a través de los años por medio de entrevistas, encuestas, investigaciones exhaustivas, etcétera, etcétera. Además, hay dos cosas que deben saberse. Primero, nadie nace con estas cualidades. Segundo, todas estas cualidades se pueden aprender a través de la práctica. Tú puedes desarrollar las características que prácticamente te garantizarán una extraordinaria calidad de vida. Una vez se creyó que la gente era exitosa porque provenía de las familias correctas, porque tenían la educación precisa, porque desarrollaban los contactos apropiados o porque obtenían buenas calificaciones en la escuela y otros factores capaces de ser medidos. Pero luego los investigadores descubrieron que existían personas que comenzaban sin ninguna de esas ventajas y aún así terminaban en la cima de sus profesiones. Hoy te puedo decir, comienza de la nada. Una de las mejores pruebas de esto es el número de nuevos inmigrantes que llegan a este país, me refiero a los Estados Unidos, con poco dinero, sin contacto, sin ninguna base escolar o universitaria, con destrezas limitadas en el idioma inglés y todas las otras desventajas concebibles. Pero ¿qué crees? De alguna manera, en pocos años superan cada una de las dificultades y se convierten en líderes en su campo. En mis seminarios continuamente conozco hombres y mujeres de todo el mundo que vinieron a este país sin nada
y que ahora son de los mejores vendedores, altamente remunerados y hasta millonarios. En cada caso, las razones tienen que ver más con lo que está sucediendo dentro de ellos que lo que ocurre fuera de ellos. Déjame y permíteme decirte, el éxito es mental. Es lo que sucede dentro de la mente del vendedor lo que hace toda la diferencia. Hace algunos años, la Universidad de Harvard realizó un estudio de 16,000 vendedores y encontró que las cualidades básicas que determinaban el éxito o el fracaso en las ventas eran todas mentales. Si una persona tenía ciertas cualidades, tendría éxito, manteniéndose constante para todo lo demás. Si desarrollas estas cualidades psicológicas, entonces ellas formarán la base para tu éxito personal en las ventas. Si quieres saber cuán alto será un edificio, mira qué tan profundo cavan sus bases. Mientras más profundas sean las bases, más alto será el edificio. De la misma manera, mientras más profundas sean tus bases de conocimiento y destreza, más grande la vida. De la misma manera, mientras más profundas sean tus bases de conocimiento y destreza, más grande será tu vida por la cual serás capaz de construir. Una vez que has construido tus bases y has venido a ser absolutamente excelente en las ventas, puedes ir donde sea y escribir tu propio ticket. Y siempre puedes hacer tus bases más profundas. Permíteme decirte, utiliza más de tu potencial. El vendedor promedio utiliza solo un pequeño porcentaje de su potencial para la efectividad en las ventas. En efecto, se estima que, por lo general, la persona promedio nunca utiliza más del 10% de su potencial. Esto significa que cada persona tiene por lo menos 90% o más de su potencial desaprovechado. Es cuando aprendes a liberar ese 90% adicional de tu propio potencial que te mueves dentro de las categorías de ingreso de los que más ganan. Sigue a los líderes. Si tu meta es estar en el 10% de los mejores vendedores en tu campo, lo primero que tienes que hacer es descubrir quién está ya en ese 10%. En vez de seguir a los seguidores, los actores promedio en tu campo siguen a los líderes. Compárate con los mejores. Recuerda, nadie es mejor que tú y nadie es más inteligente que tú. Si alguien lo está haciendo mejor que tú, eso solo significa que ha descubierto antes que tú las relaciones causa y efecto en las ventas exitosas. El filósofo británico Bertrand Russell dijo una vez: la mejor prueba de que algo puede hacerse es que alguien ya lo ha hecho. Esto significa que si alguien está ganando 5 o 10 veces lo que tú ganas, es evidente que tú puedes ganar la misma cantidad si simplemente aprendes cómo. Recuerda, todos comienzan en el fondo y labran su camino hacia arriba. Si alguien lo está haciendo mejor que tú, descubre cómo llegó desde el fondo hasta donde está hoy. Algunas veces, la mejor manera de descubrir esto es ir y preguntárselo. Probablemente te lo diga. Por lo general, la mejor gente está dispuesta a ayudar a otras personas que quieren triunfar. Sé tu programa maestro. El avance más notable en psicología y conducta humana en el siglo XX ha sido el descubrimiento de la importancia del concepto de uno mismo. El concepto que tienes sobre ti mismo es el bulto de creencias que tienes acerca de ti mismo. Es la manera en que te ves y piensas de ti mismo en todas las áreas de tu vida. Tu propio concepto es el programa maestro de tu computadora subconsciente. Es como un sistema operativo que determina todo lo que dices, piensas, sientes y haces. Existe una relación directa entre el concepto que tienes sobre ti mismo por una parte y tus conductas y efectividad por la otra. Siempre actúas por fuera de manera congruente con el concepto que tienes de ti mismo.
Todo cambio o mejora en tu vida comienza cuando alteras y mejoras el concepto que tienes de ti mismo, es decir, tu programación interna. No solo tienes un concepto general que determina cómo piensas y sientes acerca de ti mismo, de tu vida y de otras personas, sino que también tienes una serie de mini conceptos. Estos son pequeños conceptos que determinan tu efectividad y actuación en cada área de tu vida, desde manejar una bicicleta hasta dar un discurso. Recuerda el concepto sobre ti mismo y las ventas. Por ejemplo, en las ventas tienes un concepto con respecto a ti mismo y al proyecto. Si es alto, positivo, entonces pensar en el futuro no es un problema para ti. Te levantas en la mañana deseoso de visitar nuevas personas. Eres competente y seguro de ti mismo en el área del proyecto. Así que tu tubería de ventas siempre está llena. Si tienes un concepto pobre con respecto al proyecto, lo enfocarás con temor y ansiedad. Lo evitarás hasta donde sea posible. La simple idea de proyectar te pondrá tenso e inquieto. Harás lo menos posible y continuamente buscarás formas de evitar la actividad. Esto es cierto también en todas las otras áreas de las ventas. Ahora bien, ¿qué es lo que determina tu ingreso? Cada vendedor tiene un concepto sobre sí mismo predeterminado por la cantidad de dinero que él o ella gana. Los psicólogos han encontrado que nunca puedes ganar más o menos del 10% que el concepto del nivel de ingreso que tienes acerca de ti mismo. Si ganas 10% más de lo que piensas que tienes derecho, enseguida te engancharás en comportamientos compensatorios para deshacerte del dinero. Si tienes un gran mes y ganas más de lo que esperabas, tendrás una urgencia irresistible de gastarlo en cenas, en viajes, en ropa o en algún tipo de cosas hasta menos útiles. Esto hará un hueco en tu bolsillo. Si ganas 10% o más por debajo de tu concepto del nivel de ingreso, te engancharás en comportamientos revueltos. Comenzarás a pensar en trabajar más tiempo, más fuerte, mejor, con el fin de regresar a tu zona de confort. Una vez que llegas a tu zona de confort, te relajarás y soltarás un gran suspiro de alivio. Cambia tu zona de confort. La única manera en que puedes aumentar tus ingresos por ventas es expandiendo tu zona de confort con respecto a la cantidad que ganas. Algunas personas tienen una zona de confort de $50,000 al año. A ese nivel se relajan y bordean la costa. Otros tienen una zona de confort de $100,000 al año. Ese es el nivel por el que se esfuerzan y solo se relajan cuando dan en el blanco. He aquí el chiste cósmico. Existe por lo general muy poca diferencia en talento entre una persona que gana $50,000 al año y la que gana 100,000. La única diferencia es que una se ha asentado en un nivel más bajo mientras la otra ha rehusado sentarse en menos de $100,000. Y ahí viene la parte interesante. Reajusta tu termostato financiero. Nunca puedes ganar más en el exterior de lo que ganas en tu interior. Es casi como si tuvieras un termostato de ingresos, que ello va a determinar tu temperatura financiera. ¿Cómo sabes? Cuando se ajusta un termostato a cierta temperatura, continuamente controlará la calefacción y el frío para mantener la habitación a esa temperatura. De la misma manera, si te ves como una persona de $50,000 al año, continuamente asumirás comportamientos que mantengan tu ingreso en $50,000. Nunca puedes ganar más en el exterior de lo que ganas en tu interior. Es casi como si tuviera un termostato de ingreso que determina tu temperatura financiera. Por eso lo he repetido. Nunca puedes ganar más en el exterior de lo que ganas en tu interior. Es casi como si
tuvieras un termostato de ingreso que determina tu temperatura financiera. En mis seminarios y en mi trabajo para corporaciones me encuentro constantemente con este fenómeno. Un vendedor se pone una meta de $50,000 o $60,000 al año, pero luego tiene un gran año y alcanza la marca de 50,000 para finales de septiembre. Pero de repente, por alguna razón, las ventas se secan o se caen para de vender por el resto del año. No parece lograr motivarse sin importar cuán bueno sea el mercado para su producto. Gira la rueda hasta el 31 de diciembre. Luego, el 1 de enero, está fuera de la salida como caballo de carrera y vendiendo otra vez. En todos los casos, siempre se trata del concepto que tengas sobre ti mismo acerca de lo que debes ganar. Algunas veces las personas establecen la meta de ganar una cierta cantidad en un mes específico. ¿Pero qué ocurre? Pero si tienen un gran mes y ganan el monto de su concepto a mediados del mes, dejan de vender por las próximas 2 semanas. Difícilmente podrán esperar hasta el 1 del mes para colocarse psicológicamente en las ventas. Esto es bastante común, más de lo que la mayoría de los vendedores lo perciben o se dan cuenta. Rompe con el pasado. Muchas personas se retraen porque piensan que no es su derecho ganar más que sus padres. Una vez tras otra he visto vendedores que se estancan en cierto nivel de ingreso porque este es el monto más alto que sus padres ganaron en su tiempo. Inconscientemente han decidido no ganar más de ese monto y eso se hace verdad para ellos. En un caso extremo que vi, un joven se mudó del campo a la ciudad y obtuvo un empleo vendiendo antenas a los granjeros. Este vendedor provenía de un nivel de pobreza y nunca había ganado mucho dinero, pero la cosecha fue buena ese año y los granjeros estaban comprando antenas parabólicas de $5,000 a manos llenas. Él comenzó a hacer dinero más rápidamente de lo que había soñado en su vida. Pero la experiencia de hacer tanto dinero tan rápidamente fue tan traumática que después de un par de ventas al principio de la semana se marchó a casa, apagó todas las luces en su pequeño apartamento, se metió bajo las sábanas de su cama y se quedó ahí en la oscuridad con su corazón palpitando con fuerza. Estaba tan lejos de su concepto de ingreso que el estrés lo estaba agobiando. Para incrementar tu ingreso, debes lograr tus metas financieras en tu mente antes de que puedas lograrlas alguna vez en tu realidad. Tu propósito debe ser incrementar tu concepto de nivel de ingreso poco a poco hasta que pienses, te veas y te sientas como un ganador de ingresos más altos. Imagínate como si ya fueras el tipo de persona que quieres ser, ganando la cantidad de dinero que quieras ganar. Mira a otras personas que están ganando más dinero que tú e imagina que eres exactamente como ellos. Supón que ya eres financieramente independiente. Imagínate teniendo todo el dinero que alguna vez necesitarás y solo realizando llamadas de venta porque disfrutas conociendo nuevas personas. Esta actitud calmada, confiada y relajada, como si ya fueras una persona acaudalada, te ayudará a actuar al máximo con mucho menos tensión. Y así como te dije, imagínate, te digo igualmente, sé realista. Es importante ser realista al desarrollar tu nuevo concepto de ingresos, especialmente al comienzo, cuando por primera vez aprendí acerca del poder del concepto, cómo este controlaba mi ingreso. Estaba ganando $30,000 al año. Inmediatamente me tracé la meta de ganar $300,000. Pero en vez de que esta meta me motivara, sirvió para desmotivarme. En lugar de conseguir que mi mente trabajara para encontrar una manera de ganar esa clase de dinero, mi mente se cerró. Fue como apagar una luz.
Lo que aprendí después fue que una meta que está enormemente más allá de cualquier cosa que hayas logrado alguna vez con anterioridad es ignorada por tu propio concepto acerca de lo que debes ganar. En lugar de motivarte, eso te desanima. Después de 6 meses de trabajar hacia esta meta nueva e irreal, finalmente caí en cuenta de mi error y reajusté mi meta a $50,000 al año. Casi inmediatamente comencé a progresar y pronto había logrado mi nueva meta. Tu nivel de ingreso se traba. He aquí otro punto interesante. Un vendedor puede empezar desde el fondo y labrar su camino hacia arriba por un periodo de varios años, ganando finalmente más de $100,000 al año. Pero luego la economía retrocede, la industria se retrae o se cierra y él tiene que comenzar de nuevo con una compañía diferente vendiendo un producto diferente. ¿Cuánto crees que ganarás el próximo año? Respuesta: más de $100,000. ¿Por qué? Porque ya tiene el concepto de un vendedor de $100,000 al año. Sin importar lo que suceda fuera de él, siempre encontrará la manera de ganar $100,000 o más al año. ¿Has leído historias de altos ejecutivos con grandes corporaciones que están ganando más de $1 millón al año? Por alguna razón pierden su trabajo, luego un par de años más tarde lees o escuchas acerca de ellos y te enteras que están trabajando para otra compañía y ganando aún más de $1 millón al año. El hecho es que una vez que alguien es una persona de $1 millón al año, nadie pensaría en ofrecerle menos. Todo tiene que ver con el concepto que uno tenga de uno mismo. Hay varias claves. Las áreas claves de resultado en las ventas. Préstale mucha atención a esto. En las ventas existen 7 áreas clave de resultado, o lo que comúnmente llamamos ACRS. Estas ACRS son como los dígitos en un número telefónico. Debes discar cada uno en secuencia si quieres comunicarte y hacer una venta. Tu actuación y efectividad en cada área clave de resultado determinan tu éxito total y la altura de tu ingreso. Estas 7 áreas claves de resultado son proyectar, compenetrarse, identificar necesidades, presentar, responder a objeciones, cerrar la venta y obtener reventas y referencias. Tu propio concepto en cada una de estas 7 áreas determina tu actuación en las mismas, así como tu nivel de ingreso total. Afortunadamente, todo el que es bueno en cualquiera de estas áreas fue malo alguna vez. Todo profesional del 10% de los mejores comenzó en el 10% de los peores. La buena noticia es que si puedes conducir un carro u operar un teléfono celular, puedes ser excelente en cada una de estas 7 destrezas críticas. Es simplemente cuestión de aprender y practicar. Si tienes un concepto pobre con respecto a cualquier actividad particular de las ventas, evitarás esa actividad tanto como sea posible. Pero la única razón por la que temes actuar en un área de destreza en particular es porque no eres bueno en ella. Todavía, recuerda esta frase, todavía, aún no has perfeccionado la destreza. Si no eres bueno en algo, cometerás errores, te sentirás incómodo, hasta enojado y frustrado. Sería normal y natural que evitaras esa actividad. Por esa razón, tienes que perfeccionar la destreza. La solución para tus temores y reticencias en cualquier área de destreza clave en las ventas es que perfecciones esa destreza. Afortunadamente, ahora existen más libros, cintas de audios, cursos y consejería para ayudarte a perfeccionar cada destreza de las que puedas consumir durante toda tu vida. No existe ninguna razón que te impida unirte al grupo del 10% de los mejores, simplemente porque eres débil en un área de destreza específica.
Puedes aprender a proyectar con efectividad. Se te puede enseñar a construir altos niveles de compenetración y confianza con los prospectos. Puedes convertirte en hábil para formular preguntas y escuchar atentamente a las respuestas. Puedes desarrollar la calma y la confianza en tu interacción con otros. Puedes aprender cualquier cosa que necesites aprender a través de la práctica y la repetición. Es lo mismo con cada área de destreza. Puedes convertirte en experto en identificar con precisión las necesidades de las personas a quienes les hablas y calificar para poder hacer una calificación correcta de ese prospecto, formulando más y mejores preguntas. Puedes hacer tus presentaciones de venta en una forma excelente, siendo tan efectivo que las personas te quiten el producto de las manos aún antes de terminar de hablar. Puedes aprender a responder a las objeciones e inquietudes del prospecto, respondiendo tan satisfactoriamente que las objeciones desaparezcan y nunca vuelvan otra vez a surgir. Puedes aprender los diversos métodos incluidos en este audiolibro para pedir la orden y cerrar la venta en el tiempo apropiado. Finalmente, puedes aprender a crear una cadena de oro, es decir, de referencias con prospectos y clientes, y a vender más y más a gente que ya te ha comprado. Todas estas son destrezas que se pueden aprender. Mejora en lo que haces. Mientras más mejores en un área, más positivo viene a ser tu concepto en esa área. A mayor confianza en tu habilidad, más feliz te sentirás cuando estés haciendo esa parte de tu trabajo y obtendrás mejores resultados. Puedes, de hecho, como escultor, dar forma a la calidad total de tu personalidad en ventas. Nunca te sientas inquieto haciendo algo en lo que eres bueno. Solo siéntete ansioso haciendo algo en lo que piensas que no eres particularmente bueno. Cada paso que des para mejorar en cualquier área elevará tu confianza e incrementará tu posibilidad de éxito. Cada paso que des para mejorar en cualquier área elevará tu confianza e incrementará tu posibilidad de éxito cada vez que lo intentes. Eso sí, encara tus temores. Cuando comienzas a vender, por lo general, tienes el corazón en la garganta. Late tan fuerte que crees que la gente alrededor puede oírlo. Tu estómago con frecuencia se revuelve cuando vas a tu primera llamada de venta. Los psicólogos dicen que con frecuencia actúas como si fueras un niño con temor de recibir una nalgada. Tu propio concepto es tremendamente subjetivo. No se basa en la realidad, se basa únicamente en las ideas o pensamientos que tienes acerca de ti mismo, especialmente las propias opiniones limitantes que contienen a la gente. El temor y la autoduda siempre han sido los más grandes enemigos del potencial humano. Mucha gente pone en duda su habilidad para sobresalir en un área en particular, y aunque esto no es cierto, se hace realidad. Como dijo William James de Harvard, cito, la creencia genera el hecho real. Si crees estar limitado de alguna manera, te sentirás y actuarás como si estuvieras limitado, y esto se hará realidad para ti. El temor y el dudar en uno mismo siempre han sido los más grandes enemigos del potencial humano. No te vendas por poco. Algunas personas piensan que son terribles cerrando o concluyendo las ventas. Si piensas así y te lo dices, entonces serás terrible cerrando las ventas. Solo la idea de pedir la orden hará que tu corazón lata fuertemente, que tu estómago se revuelva, que las palmas de tus manos suden y que tu mente se quede en blanco. Sin embargo, la realidad es que el cierre es un final normal y natural de una conversación de venta, como aprenderás. Una vez que hayas perfeccionado el arte de cierre de venta, serás capaz de pedir la orden bajo cualquier circunstancia. Algunas personas están convencidas que son terribles al teléfono.
Dado el temor natural al rechazo, evitan llamar a gente que no sea amigable y hospitalaria. Luego se dicen, detesto llamar a extraños. Mientras pienses y te digas esto cada vez que levantes el teléfono, vas a tropezar con tus palabras, comentarás errores y actuarás pobremente. Créemelo, reta las creencias que te limitan y ya verás. La buena noticia es que las creencias que te limitan no se basan en hechos o en la realidad. Con mucha frecuencia son ilusiones en tu propia mente, ya que son irreales. Puedes deshacerte de ellas reemplazándolas con creencias nuevas y positivas de confianza y competencia en cualquier área. Las creencias limitantes se desarrollan temprana y fácilmente. Algunas veces probarás algo como esquiar o patinar y lo harás pobremente la primera vez. Inmediatamente concluirás que no eres bueno en ese deporte. De ahí en adelante te sabotearás buscando ejemplos para validar tu decisión inicial. Pronto evitarás esa área de actividad completamente. Louisa Hay, docente y escritora metafísica, dice que el problema central que tiene cada persona es el sentimiento de no soy suficientemente bueno. Todos sentimos en lo profundo que no somos tan buenos como otras personas. Sentimos que la gente que lo está haciendo mejor que nosotros son realmente mejores que nosotros. Si son mejores que nosotros, concluimos inconscientemente, debemos ser peores que ellos. Si ellos valen más, entonces nosotros debemos valer menos. Pues déjame decirte, esta falsa conclusión es la causa fundamental de la mayor parte de la infelicidad en nuestra sociedad. El reactor central del concepto sobre ti mismo. El descubrimiento más importante de todos en la psicología sobre ti mismo es el papel central de tu autoestima. Tu autoestima se define mejor como cuánto te gustas. Cuánto te gustas es el factor crítico, determinante de tu personalidad y de todo lo que te sucede. El grado en el cual te gustas en cualquier área es la clave determinante de tu actuación y efectividad en esa área. Determina cuánto dinero ganas, cómo te vistes, cuán bien te llevas con otras personas, cuánto vendes y tu calidad de vida. Una persona que realmente se gusta tiene alta autoestima y por lo tanto el concepto que tiene de sí mismo es positivo. Cuando realmente te gustas en un papel en particular, das lo mejor de ti en ese papel. Mientras más te gustas, más te gustará otra gente. Mientras más te guste otra gente, más les gustas tú a cambio. Mientras más te gustes, más te gustará otra gente. Mientras más te guste otra gente, más les gustas tú a cambio. Mientras más te gusten tus clientes, más les gustarán a tus clientes y estarán más dispuestos a comprarte y a recomendarte a sus amigos. Gente de alta autoestima conoce y se casa con otra gente de autoestima alta. Padres con alta autoestima crían niños con autoestima alta. Jefes con alta autoestima construyen vendedores y empleados con autoestima alta. Hombres y mujeres con alta autoestima colocan expectativas altas para ellos mismos y practican niveles más altos de autodisciplina. Tienen mejores amistades y se llevan mejor con la gente que conocen. Por lo general, son más felices y más realizados que la gente que no se gusta mucho. La autoestima y las ventas. Mientras más te gustes en proyectar, compenetrarte, identificar necesidades, presentar tu producto o servicio, responder a las objeciones, cerrar la venta y obtener reventas y referencia, mejor serás en tales áreas. Una persona que no se gusta o se siente mal acerca de sí mismo en un área en particular,
actúa pobremente en tal área. Vendedores con baja autoestima que no se gustan, tampoco gustan con mucho de otras personas. Como resultado, se les hace difícil construir relaciones de alta calidad con los clientes. Por alguna razón, los clientes no gustan o confían en ellos particularmente y prefieren comprarle a otro. Cuando te gustes es la clave determinante de tu éxito en las ventas y de tu ingreso. De hecho, determina cuán exitoso serás en cada parte de tu vida. Déjame decirte que aquí hay un gran descubrimiento. El gran descubrimiento. Dado el poder de tu mente en determinar tu vida y destino, uno de los más grandes descubrimientos de la historia es que tú te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. La gente feliz tiene pensamientos felices. La gente exitosa tiene pensamientos de éxito. La gente cariñosa tiene pensamientos cariñosos. La gente acaudalada tiene pensamientos acaudalados. Ellos se convierten en lo que piensan la mayor parte del tiempo. Además, te conviertes en lo que te dice la mayor parte del tiempo. La gente exitosa controla sus diálogos internos. Se hablan a ellos mismos positiva y confiadamente a lo largo de sus días. Quizás las palabras más poderosas que puedes decirte para construir tu autoestima son las siguientes: me gusto y me gusto. La gente exitosa controla sus diálogos internos. Cada vez que dices me gusto una y otra vez durante el día, realmente causas un cambio químico en tu cerebro. Liberas endorfinas que te dan un sentimiento general de confianza y bienestar. Mientras más te digas me gusto, más confiado te sentirás y actuarás más competentemente. Sé tu propio animador. Cuando aprendí esta afirmación hace muchos años, solía repetirme 10, 20 y hasta 50 veces al día. Decía en la mañana y lo decía en la tarde. La decía al mediodía. La decía tras conducía y antes de cada presentación de venta. Me mantenía repitiéndola hasta que dirigí un mensaje a lo profundo de mi mente subconsciente, donde quedó archivado y tomó el poder en sí mismo. Tú puedes hacer lo mismo. Cada vez que dices me gusto, el concepto que tienes de ti mejora. Tu habilidad para actuar y tu nivel de efectividad aumentan. Cuando tienes un alto nivel de autoestima generada por ti mismo, todo lo haces mejor, incluyendo las ventas. El mejor momento para realizar una venta. He aquí una pregunta para ti. ¿Cuál es el mejor momento para hacer una venta? Respuesta: justo después de hacer una venta. ¿Por qué? Porque justo después que haces una venta, tu autoestima se dispara. Te sientes fantástico acerca de ti mismo como vendedor. Te gustas más, te sientes un ganador. Cuando entras a hablar con el próximo prospecto sintiéndote así, actuarás al máximo. Habrá algo acerca de ti que tendrá un efecto poderoso en el cliente. Tu actitud positiva y tu confianza dispararán a un nivel inconsciente un deseo de comprarte. Algunas veces un vendedor hará una venta temprano en la mañana y luego otra, y luego otra, y luego otra, y otra, y venderá más en un solo día que lo que ha vendido en una semana o dos. Este pico en las ventas no tiene nada que ver con el producto, no tiene nada que ver con el mercado o el cliente. Sucede porque el concepto que el vendedor tiene de sí mismo ha subido como el mercurio del termómetro en un día caluroso. Como resultado, actúa a un nivel excepcional de efectividad. Actúa al máximo. Inmediatamente después de hacer una venta, te gustas más como vendedor. Te sientes más cómodo y efectivo. Si has estado trabajando con un prospecto difícil y acabas de cerrar una venta con otro, súbete al auto y conduce directo sobre ese cliente difícil e intenta hacer la venta. Te asombrarás de las veces que esto resulta una estrategia efectiva.
Serás más persuasivo justo después de lograr una venta que en ningún otro momento. No es que el cliente haya cambiado, ni que el producto o el servicio o el mercado o la competencia lo haya hecho. Lo único que ha cambiado eres tú. Una de las cosas que sabemos en las ventas es que el éxito genera éxito. Mientras más vendas, mejor serás en las ventas. El concepto que tienes sobre ti mismo como vendedor mejora y mejora. Finalmente alcanzas el punto en tu propio pensamiento donde sabes que nada puede detenerte. Si continúas vendiendo por suficiente tiempo, comenzarás a tener repetidas experiencias exitosas. Al vender más y más, tu propio concepto mejorará hasta el punto en que te convenzas de que eres un excelente vendedor y que puedes tener una gran vida en las ventas donde quiera que vayas. Cuando te sientes fantástico acerca de ti mismo, cuando realmente te gustas, sabes que puedes hacerlo bien en cualquier cosa a la que le pongas mano. Cuando estás vendiendo bien, tus relaciones familiares e interpersonales parecen estar mucho mejor. Necesitas dormir menos, tienes más energía, tienes más entusiasmo, te sientes más positivo acerca de ti mismo. El poder de las afirmaciones positivas. La clave para alcanzar este estado mental es prepararte psicológicamente antes de cada llamada de venta. Detente y tómate un par de segundos. Luego, dite a ti mismo, me gusto, me gusto, me gusto. Hablarte positivamente es como impulsarte hacia arriba. Así como echas aire a un neumático, así bombeas tu autoestima. A primera hora de la mañana, cuando saltas de la cama, comienza a decirte, me gusto, me gusto, me gusto, amo mi trabajo, amo mi negocio, amo la actividad que estoy haciendo. Cualquier cosa que te digas con convicción, tu subconsciente la aceptará como a una instrucción, como a una orden. Tu mente subconsciente entonces te dará las palabras, las acciones y los sentimientos congruentes con el mensaje que le has enviado. Antes de ir a ver a otro prospecto, dite lo siguiente: soy un gran vendedor y esta va a ser una gran llamada. Repítelo varias veces. Prepárate psicológicamente para una buena experiencia. Cuando vayas a ver al prospecto, tu subconsciente te dará las palabras, los sentimientos y el lenguaje corporal congruente con una persona que es excelente en lo que hace. Hablarte positivamente te hace más confiado, hace que te relajes y actúes mejor. Tu nivel de confianza y calma tienen un fuerte impacto en la persona a quien le hablas. Hablarte a ti mismo positivamente conduce a resultados de venta positivos. Obstáculos al éxito de las ventas. Existen dos obstáculos principales para hacer y cerrar cualquier venta. Ambos son mentales. Ellos son el temor al fracaso y el temor al rechazo. El temor al fracaso es la razón más grande para fracasar en la vida adulta. No es el fracaso en sí, sino el temor al fracaso, la posibilidad de fracaso, la anticipación del fracaso, lo que causa que te congeles y actúes a un nivel más bajo. El temor al fracaso es un temor subconsciente, profundo, que todos desarrollamos tempranos en la vida, por lo general como resultado de la crítica destructiva de uno o ambos padres cuando somos niños. Si tus padres te criticaron continuamente cuando estabas creciendo, cuando seas adulto experimentarás un profundo temor inconsciente al fracaso, al menos hasta que aprendas a deshacerte de él. ¿Por qué los clientes no compran? El temor al fracaso en la mente del cliente o del prospecto es uno de los grandes obstáculos para comprar. Todo cliente ha cometido incontables errores al comprar. Ha adquirido servicios que luego encontró que estaban inflados en sus precios. Ha comprado productos que se rompieron y que no pudo hacer ningún tipo de reparación de ellos. Le han vendido cosas que no quería, no podía usar e incluso hasta que no podía pagar. Ha sido quemado
tantas veces en experiencias de compra que es como un gato de cola larga en un cuarto lleno de sillas mecedoras. Este temor al fracaso y decepción es la razón número 1 para que los clientes no compren, hasta el punto donde él no dude acerca de seguir adelante con tu oferta. El otro es el temor al rechazo. El segundo gran obstáculo para las ventas y el cierre es el temor al rechazo. Este es el miedo a que el comprador potencial pueda decir no. El temor al rechazo es impulsado por la posibilidad de una grosería, desaprobación o crítica hacia el vendedor por parte del prospecto. La regla es que el 80% de las llamadas de venta determinan en un no por miles de razones distintas. Esto no significa necesariamente que haya algo malo con el vendedor o el producto o el servicio que se vende. La gente dice no simplemente porque no lo necesitan, porque no lo quieren, porque no pueden usarlo o no pueden pagarlo o por alguna otra razón. Si estás en las ventas y temes al rechazo, has escogido el modo de vida equivocado. Eso te lo puedo garantizar. Si estás en las ventas, te lo voy a repetir, y temes al rechazo, has escogido el modo de vida equivocado. El hecho es que vas a ser rechazado muchas veces. Como dicen, eso viene con el territorio. Toda experiencia de fracaso o rechazo afecta tu autoestima, hiere la imagen que tienes de ti mismo, te hace sentir mal acerca de ti y activa tu peor temor. No soy suficientemente bueno. Si no fuera por el temor al rechazo, todos seríamos vendedores fantásticos. Todos haríamos el doble y quizás hasta 5 o 10 veces más de lo que hacemos. En un estudio de la Universidad de Columbia, hace unos años, encontraron que el vendedor promedio trabajaba aproximadamente 1 hora y media por día. También encontraron que en promedio la primera llamada de venta no se hace antes de las 11 en punto de la mañana. La llamada final de venta se hace por lo general cerca de las 3:30 de la tarde y el vendedor promedio deja de trabajar poco después de eso. Vuelve a la oficina y de ahí se encamina a su casa. La mayoría de los vendedores pierden media mañana calentando, tomando café, conversando con los compañeros de trabajo, leyendo el periódico, barajando sus tarjetas de presentación y navegando en la red. Luego salen y hacen una llamada de venta justo a la hora del almuerzo. La segunda llamada no se hace sino hasta cerca de la 1 o 2 de la tarde, después de lo cual el vendedor promedio comienza a bajar el día. La cantidad total de tiempo empleado cara a cara con el cliente no pasa de 90 minutos al día. Ese es el promedio. La mitad está por encima, la mitad está por debajo de ese promedio. ¿Por qué es que los vendedores trabajan tan poco y evitan tanto estar cara a cara con los clientes? Sencillo, el temor al rechazo. El temor al rechazo actúa como un freno subconscientemente que retiene a la gente y da origen a un rendimiento muy pobre. Por supuesto, siempre se tiene a la mano una impresionante colección de excusas y racionalizaciones, pero la razón real es el temor al rechazo. Es fácil probarlo. Hagamos un experimento. Imaginemos que tu compañía ha empleado una firma de investigación de marketing para encontrarte clientes. Esta firma ha desarrollado una manera sofisticada de identificar prospectos ideales. Utilizando este sistema pueden entregarte un listado de 50 prospectos que están literalmente garantizados con 90% de precisión para comprar un día en particular. Esta lista de prospectos calientes calificados es tan precisa que solo es válida por 24 horas. Imagínate que te llamen y te den esta lista de 50 mejores prospectos para el siguiente día. Si recibiste una lista de 50 prospectos altamente calificados, 90% de los cuales estaban garantizados a comprar si tú podías visitarlo dentro del periodo de un día, ¿a qué hora comenzarías en la mañana?
¿Cuánto tiempo te tomarías para el café o el almuerzo durante el día? ¿Cuánto tiempo perderías conversando con tus colegas y leyendo el periódico? Si se te garantizara la venta a casi cada persona a quien le hables en un periodo de un día, probablemente comenzarías al romper el alba y seguirías hasta el mediodía si pudieras. Si no tuvieras temor al rechazo y te garantizaran un alto nivel de éxito, estarías visitando prospectos mientras estés despierto. El rechazo, tenlo presente, no es personal. Los mejores vendedores han alcanzado el punto que ya no le temen al rechazo. Han construido su autoestima y sus conceptos sobre sí mismos a tal punto que si alguien les dice no, esto no les hiere ni les disgusta. No se retiran abatidos a sus oficinas o a sus automóviles. He aquí la clave para manejar el rechazo. En primer lugar, tienes que reconocer que el rechazo no es personal, no va dirigido a ti. El rechazo no tiene que ver contigo. En vez de eso, es como la lluvia o el sol, simplemente sucede día a día. Cuando puedes levantarte por encima de ti, dejar de tomarte tan en serio y reconocer que el rechazo simplemente viene con el paquete, no le temerás más, lo ignorarás como quien oye llover, lo esperarás en el curso normal de las cosas, te encogerás de hombro y seguirás con el próximo prospecto. En ventas hay un dicho que dice, unos sí, otros no, y ¿qué? El próximo, el que sigue. Este dicho deberías hacerlo tuyo también. Y ahí viene la parte interesante. Nunca te rindas. Quizás dos de las cualidades fundamentales para el éxito en las ventas sean la audacia y la persistencia. Hace falta valor para levantarse cada mañana y encarar los temores al fracaso y al rechazo. Hace falta persistencia para regresar día tras día, a pesar de las continuas dificultades y decepciones. Pero la buena noticia es que la valentía es un hábito, como un músculo. Mientras más practiques la valentía, más fuerte vienes a ser. Al final, alcanzas el punto en que no temes. Después de eso, tu carrera despega como un cohete. 5 visitas o cierres. Un total de 80% de ventas nunca se cierran antes de la quinta visita o el intento de cierre. Es después de la quinta vez que le pides al prospecto que tome la decisión de comprar que haces la mayoría de tus ventas. Estos números llegan a ser especialmente ciertos cuando estás tratando que tu prospecto cambie de comprarle a una compañía para que le compre a la tuya. Al menos 8 de cada 10 de todas las primeras compras a un nuevo proveedor tienen lugar después de la quinta llamada o visita. Pareciera, sin embargo, que solo cerca del 10% de los vendedores hacen más de 5 llamadas o intentos de cerrar una venta. La mitad de todos los vendedores o más hacen solo una llamada antes de darse por vencido. Cuando le estás vendiendo a una compañía que quieres que cambie de su actual proveedor a ti, recuerda que por lo general hace falta cerca de 5 visitas para romper el escepticismo y la resistencia natural del prospecto. Esto no significa que tienes que emplear 5 horas. Solo significa que tienes que hacer 5 visitas o más. Haces la cita, ves al prospecto, le hablas y le dices que tú y tu compañía están dispuestos a servirle. Es por lo general después de la quinta visita que el prospecto comienza a estar interesado. En un estudio reciente se descubrió que el 48% de todas las llamadas de venta terminan sin que el vendedor trate de cerrar ni siquiera una vez. El vendedor se encuentra con el prospecto, le habla con entusiasmo acerca de su producto o servicio, le muestra información escrita y lo deslumbra con razones para comprar. Luego, cuando el prospecto está abrumado con ese encanto, con ese entusiasmo y con esa agilidad verbal, respira profundo, se echa hacia atrás y dice, bueno, ¿qué piensa? Esto
dispara automáticamente la respuesta. Bueno, me gustaría pensarlo. El prospecto dice que quiere discutirlo con su jefe, con su esposa, con su primo, con su hermano, con su hermana, con su socio, con la única directiva, con el banquero, con el contador y con cualquier otro que se le ocurra. ¿Me podrías llamar luego?, dice el prospecto. Uno de los secretos del éxito en las ventas es que entiendas y aceptes que la gente no lo piensa. Te lo voy a repetir. El éxito en las ventas es que entiendas y aceptes que la gente no lo piensa. En el momento en que sales de la oficina u hogar del prospecto, éste se olvida de que alguna vez viniste, o de que existes, o de que viviste. ¿Alguna vez has regresado a ver a un prospecto una semana más tarde después que creíste haber tenido una conversación de venta fantástica y que él lo estaba pensando? Algunos vendedores tienen la vanidad de creer que este prospecto se ha ido a casa y ha estado pensando acerca de su producto o servicio las 24 horas del día, que sigue dándole vueltas al asunto en su mente y que hablará de ello con todo el que se encuentre, y que cree y sueña con eso, solo esperando que regreses. Entonces, cuando visitas al prospecto 1 o 2 semanas más tarde, te asombrarás al darte cuenta que se ha olvidado de tu nombre, de tu producto y de todo lo demás. Eso es la realidad, y si ya has experimentado eso, recuérdalo. Él no se acuerda quién eres o qué vendes. No ha estado pensando en ti, ni en tu producto o servicio en lo absoluto. Eso es algo así solamente del ego de ese vendedor. La gente no piensa en productos o servicios. Esas palabras son una manera educada de decir adiós para siempre. Cuando te dicen déjeme pensarlo, están anunciándote que la entrevista terminó y que has perdido por completo tu inversión de tiempo y de energía en ese prospecto. La autoestima elimina el temor. La razón por la cual menciono esta relación directa entre valentía y persistencia por una parte y la realización de múltiples llamadas y el éxito de las ventas por la otra es esta. Existe una relación directa e inversa entre los temores al rechazo y al fracaso y la autoestima alta. Mientras más te quieres, menos sientes el rechazo y menos le temes al fracaso. Imagina 2 escaleras que van en diferentes direcciones. Una va hacia arriba, hacia la autoestima alta, y la otra va hacia abajo, a los temores al fracaso y al rechazo que te retienen. Mientras más te gustas y mientras más alta tu autoestima, más rápido subes la escalera a la valentía y la confianza. Mientras más piensas en el fracaso o en el rechazo, más te montas escalera abajo hacia los temores al fracaso y al rechazo. Cuando una persona te dice que no te está diciendo que no como persona. Simplemente está diciendo no a tu oferta, a tu presentación o a tus precios. El rechazo no es una cosa personal. Una vez que sabes y entiendes que decir no es personal, dejas de preocuparte cuando responden negativamente a ti o a tu producto. He aquí el peligro. Si tomas un no como algo personal, puedes empezar a pensar que hay algo malo contigo como individuo, o comienzas a creer que tu producto o compañía son malos. Cuando comienzas a pensar así, de esta manera, puedes desanimarte pronto, perderás tu entusiasmo por vender y como resultado comenzarás a recortar los prospectos. Pronto estarás trabajando solo 1 hora y media al día. El temor lleva a excusas para no vender. Déjame explicarte.
A medida que tus temores aumentan, comenzarás a racionalizar y a justificar tu comportamiento de no ventas. Inventarás excusas y crearás toda clase de arreglos en la oficina. Te convencerás de que tienes que leer el periódico para estar totalmente informado cuando llames a los prospectos. Tienes que barajar tus tarjetas de presentación y revisar la oficina para ver si ha habido llamadas telefónicas. Tienes todas estas personas afuera que están pensándolo. Quizás uno de ellos ha llamado y ha ordenado algo. Entras a la oficina y planeas tu primera hora y hasta 2 alrededor de tazas de café. Después tienes que despertarte en la mañana para estar alerta cuando salgas a ver los clientes. Conversas con tus compañeros de trabajo y hablas acerca del negocio, especialmente lo difícil que están las cosas. Matas casi toda la mañana o la arruinas y te das cuenta que es mejor que salgas y visites a alguien, a quien sea, en lugar de analizar si ese prospecto realmente merece la pena. Así que te apresuras a hacer una llamada justo antes de la hora del almuerzo. Un día improductivo. ¿Por qué ocurre esto? No querrás interrumpir a tus prospectos cuando estén almorzando. Por lo tanto, no haces ninguna llamada después de las 11:30 de la mañana. Vas a almorzar con tus amigos, vas de compras, lavas tu coche o matas el tiempo. Los minutos pasan. Claro, no querrás visitar gente inmediatamente que regresen de almorzar. Todo esto está pasando por tu cabeza. Y además de eso, piensas que podría molestar a incluso hasta su digestión. Así que inventas unas pocas excusas y racionalizas más y no haces tu próxima llamada sino hasta las 2 y quizás de 3 a 4 de la tarde. Pronto te das cuenta y ya son las 3:30, luego las 4 y por supuesto todo el mundo va camino a casa. ¿No es cierto que todo esto pasa dentro de tu cabeza? Y entonces tú empiezas a darte cuenta que no quieres salir y molestar a la gente en la tarde cuando están preparándose para terminar el día. En vez de eso, vuelves a la oficina a tener conmiseración con los otros vendedores que se están reuniendo allí como sobrevivientes después de un accidente a hablar del día tan difícil que ellos tuvieron. Fíjate esta anécdota que voy a narrarte. Se cuenta de 2 vendedores que vuelven a la oficina al final del día. Uno le dice al otro: hombre, tuve muchas buenas entrevistas hoy. El otro le contesta: sí, yo también, pero no vendí nada. ¿Te puedes identificar con cualquiera de estas conductas? Ellas son las prácticas y excusas favoritas de los vendedores ganadores del 20%. Otra manera en que los vendedores evitan la posibilidad del fracaso y rechazo es esparciendo sus llamadas de venta geográficamente. Por la mañana hacen una llamada a uno de los extremos de la ciudad y por la tarde hacen otras al otro extremo de la ciudad. Esto les da una sólida y muy buena hora de manejo entre ellas, lo que les permite fingir que están trabajando cuando en realidad solo están posponiendo encontrarse cara a cara con un prospecto. Los temores al fracaso y al rechazo que bajan tu autoestima se convierten rápidamente en los mayores obstáculos para triunfar en las ventas. Por eso te digo, construye tu autoestima y aumenta tu ingreso. Todo lo que hagas para aumentar tu autoestima, incluyendo hablarte a ti mismo, visualización afirmativa, motivación personal, entusiasmo y entrenamiento personal individual, mejorará tu personalidad y aumentará tu efectividad en las ventas. Como lo dijimos antes, existe una relación directa entre tu autoestima y cuánto ganas. Mientras más te quieres, más ventas haces y mayor será tu ingreso. Cuando organizas tu vida para convertirte en un perpetuo generador de autoestima,
Solo eso contribuirá a tu ingreso que cualquier otro factor. Hoy los clientes son malcriados, son exigentes, incluso hasta desleales. Insisten en ser tratados extremadamente bien antes de comprar algo. Más que cualquier cosa, los clientes solo les comprarán a las personas que les gusten. A esto lo llamamos el factor de amistad. El factor de amistad en las ventas simplemente dice que un prospecto no te comprará hasta que estés genuinamente convencido de que eres su amigo y que estás actuando en beneficio suyo. Por esta razón, lo primero que haces en una entrevista de ventas es crear un vínculo, hacer un amigo. El experto en ventas, Hay Goldman, escribió un libro con un título que resumía perfectamente este proceso: Cómo ganar clientes. Tu trabajo como profesional de ventas es ganar gente para tu lado, dejando claro que te importan y quieres lo mejor para ellos. Por eso es importante que construyas un puente. Solo puedes empezar a vender después que hayas convencido al prospecto de que eres su amigo y que quieres lo mejor para él. De hecho, si comienzas a hablar de tu producto o servicio antes de haber construido un puente de amistad hacia tu prospecto, éste perderá todo interés en comprarte. Si no te interesas genuinamente por él, ¿por qué debería él interesarse por ti o por lo que estás ofreciendo? Esto requiere de una personalidad saludable. ¿Y qué queremos decir con esto? La personalidad saludable es tu personalidad es saludable hasta el grado en que tú puedes llevarte bien con el mayor número de diferentes tipos de gente. Tienes una personalidad no saludable o un problema de personalidad hasta el grado en que no puedes llevarte bien con la mayoría de las otras personas. Las personas en el nivel más alto de personalidad saludable han desarrollado la habilidad de llevarse bien con la más grande variedad de personas diferentes, especialmente en las ventas. El punto es, el nivel de tu autoestima corresponde directamente con la salud de tu personalidad. De nuevo, mientras más te quieras, ten esto presente, mientras más te quieras, más disfrutarás de los demás y más les gustarás. Mientras más te quieras, más fácil será para ti llevarte bien con una gran variedad de personas. El individuo con alta autoestima es el que tiene la más grande facilidad de hacer amigos donde quiera que vaya. Dado que se quiere a sí mismo, se va a interesar de manera natural y espontáneamente por otros. Cuando las personas sienten que alguien les quiere genuinamente, están más abiertos a escuchar a esa persona y a comprar lo que estén vendiendo. Cuando las personas sienten que alguien les quiere genuinamente, están más abiertos a escuchar a esa persona y comprar lo que están vendiendo. Así te lo he repetido. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de querer comprar un producto o servicio, pero no te gustaba el vendedor? En la mayoría de los casos te alejarás, aunque el producto y el precio sean ideales. Piensa en tus mejores clientes hoy, las personas a quienes disfrutas vendiéndoles y las personas que disfrutan comprándote son invariablemente las personas que más te gustan y a quienes más les gustas tú. Todo lo que hagas para mejorar tu nivel de autoestima aumentará y realzará la calidad de tus relaciones con los clientes. Las acciones constructoras de autoestima activan el factor amistad y te hacen una persona más exitosa. En las ventas, tu nivel de autoestima determina la cantidad de dinero que ganas. Los mejores vendedores tienen una capacidad natural de hacer amigos entre sus clientes. Desafortunadamente, todo lo que haga bajar tu autoestima hará bajar también tu efectividad en las ventas. Si estás cansado
o indispuesto por cualquier razón, tu efectividad disminuirá. Si peleas con tu jefe o con tu cónyuge, tu autoestima bajará. Algunas veces hasta el punto en que no podrás vender nada en absoluto. Hay un catalizador para el éxito en las ventas. La emoción principal para el éxito en ventas es el entusiasmo. El entusiasmo constituye el 50% o más de las habilidades en venta. Una de las mejores definiciones de una venta es la siguiente: una transferencia de entusiasmo. Cuando transfieres el entusiasmo por tu producto o servicio a la mente y el corazón de tu prospecto, la venta se efectúa como una conexión eléctrica. Cuando tu compromiso emocional y tu confianza en las bondades de lo que vendes se transfiere a la mente del prospecto o cliente, toda duda a comprar desaparece. Una vez más, existe un vínculo directo entre cuánto te gustas, tu autoestima y tu nivel de entusiasmo. Mientras más te gustes, más entusiasta serás. Mientras más entusiasta seas por tu compañía y por tu producto, más entusiasta será el cliente. Cualquier cosa que hagas para elevar tu autoestima aumentará tu habilidad para vender. Déjame decirte lo siguiente: las emociones se contagian. En el juego interno de las ventas es esencial que entiendas que las emociones se contagian. Toda persona es afectada por las emociones de otras personas. Cuando eres positivo, confiado y entusiasta acerca de tus bienes o servicios, el prospecto recoge estas emociones de ti y se convierte en positivo y entusiasta también. He aquí la clave: no puedes dar lo que no tienes. No puedes transmitir entusiasmo si tú mismo no lo tienes. Esta es la razón por la que los mejores vendedores aman su mercancía o servicio y aman el campo de las ventas. Su entusiasmo es genuino. Los prospectos captan esto a nivel inconsciente y quieren participar en lo que sea que les haga sentir tan bien con ellos mismos y con su trabajo. Dada su confianza y su pasión, los prospectos quieren comprarles y recomendarlos a sus amigos. El fracaso no es una opción. Es determinante que respalde tus esfuerzos de venta con fuerza de voluntad y determinación. Decide ahora que no te rendirás. Te lo voy a repetir. Es determinante que respaldes tus esfuerzos de venta con fuerza de voluntad y determinación. Decídelo ahora y no te rindas. Cuando resuelves de antemano no rendirte nunca, estarás mentalmente preparado para recuperarte del fracaso y del rechazo. Cuando persistas sin importar lo difícil de la situación, finalmente tendrás éxito. En última instancia, venderás. Finalmente, ganarás clientes. Cuando haces una venta, te sientes un ganador. Cada vez que cierras una venta, tu autoestima sube y el concepto que tienes de ti mismo mejora. Tu propia imagen se refuerza. Mientras más te gustes, mejor lo harás en las ventas y en todas las otras áreas de tu vida. Tu habilidad para actuar y tu nivel de efectividad aumentarán en tus actividades fuera del negocio. La razón por la que muchas personas fallan en las ventas es simplemente porque no persisten el tiempo suficiente y no trabajan lo suficientemente fuerte para obtener esas primeras pocas experiencias ganadoras. Una vez que comiences a vender y te sientas como un ganador, estarás más motivado a vender aún más de tu producto o servicio. Pero si no tienes esas primeras experiencias, fácilmente será descorazonarte y comenzar a pensar que las ventas no son para ti. El ensayo mental es tan vital, por eso decimos: practica el ensayo mental. Mientras más te programes para recuperarte,
más fácil será para ti superar los fracasos y rechazos que son parte de la vida en las ventas. Háblate positivamente. Cada vez que sientas temor al fracaso y al rechazo, dite cosas como puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo. Cuando tomes la decisión de que sin importar lo que suceda, nunca te rendirás, tu autoestima aumentará inmediatamente. Te respetarás más. La confianza en ti mismo se irá al cielo. Aunque no hayas dado un paso fuera de la oficina, el mismo acto de tomar la decisión de que vas a tener éxito y de que puedes hacerlo, de que nunca renunciarás sin importar qué, mejorará tu reputación ante ti mismo. Te verás bajo una luz más positiva. Te sentirás más como un ganador. Estarás más sereno y más seguro de ti mismo. Vendrás a ser más capaz de mantener los altibajos de la vida diaria en las ventas. El mismo acto de resolver, persistir hasta tener éxito, cambiará tu personalidad y te hará una persona más fuerte y poderosa. Capítulo 2. Establece y logra todas tus metas de venta. Si tengo metas apropiadas y sigo persiguiéndolas de la mejor manera que sé, todo se alineará. Si hago lo correcto, sé que voy a tener éxito. Dan Dierdorf. Los mejores vendedores son altamente orientados a las metas. En todo estudio, la calidad de la orientación a la meta parece estar asociada con altos niveles de éxito y logro. Los vendedores mejor pagados saben de antemano cuánto más van a ganar cada semana, cada mes, cada trimestre y cada año. Saben cuántas llamadas tendrán que hacer para lograr un nivel particular de ventas y tienen planes claros acerca de lo que van a hacer con el dinero que ganan. Es esencial para tu éxito que decidas exactamente cuánto intentas ganar cada año. Si no estás absolutamente claro acerca de tus objetivos en ganancias, tus actividades de venta estarán desenfocadas. Serás como una persona tratando de darle al blanco en la niebla. Aunque seas el tirador más preciso del mundo, no vas a poder darle a un blanco que no puedes ver. Tienes que saber exactamente a lo que estás apuntando. Comienza con tu meta de ingreso anual. ¿Cuánto intentas hacer en los próximos 12 meses? ¿Cuál es el número exacto? Escribe ese número. Esto se convertirá en el blanco hacia el cual orientarás todas tus actividades durante el año. Necesitas una meta realista, pero retadora. Toma tu año de ingresos más altos hasta la fecha e incrementa ese monto en un 25 o en un 50%, cualquier monto que el que te sientas cómodo. Asegúrate de que tu meta sea creíble y alcanzable. Las metas ridículas no te motivan, sino que te desmotivan, porque en lo profundo de tu corazón sabes que son inalcanzables. Como resultado, renunciarás al primer signo de adversidad. Los mejores vendedores en cada campo saben exactamente lo que van a ganar cada año y cada parte de cada año, y si les preguntaras, podrán decirte cada dólar al que están apuntando día a día. Los vendedores de bajo rendimiento no tienen idea de cuánto van a ganar. Ellos tienen que esperar hasta el final del año y obtener sus formatos de impuestos para descubrir qué sucedió. Para ellos cada día, cada mes y cada año es una nueva aventura financiera. No tienen idea de dónde van a terminar. Escríbelo. ¿Por qué es importante escribirlo? Para que sean efectivas. Tus metas deben de estar escritas. Algunas veces las personas se resisten a escribir sus metas en papel. Dicen, ¿y si no lo logro?
No tienes que preocuparte. El mismo acto de escribir tus metas incrementa tu posibilidad de lograrlas en un 1000% y por lo general mucho más rápido de lo que esperabas. Aunque no alcances tu meta a tiempo, es mejor para ti tener una meta escrita que no tener ninguna. Tu meta anual de venta. La segunda parte de tu establecimiento de metas es preguntarte cuánto voy a tener que vender este año para alcanzar mi meta de ingreso personal. Esto no debería ser muy difícil de calcular, aunque si trabajas en una combinación de bases más comisión, deberías ser capaz de determinar el volumen de ventas exacto requerido para que ganes la cantidad de dinero que quieres ganar. Una vez que hayas decidido tus metas de ingreso y ventas anuales, divídelas en meses. ¿Cuánto tienes que ganar y vender cada mes para alcanzar tus metas anuales? Una vez que tengas tus metas de ventas e ingreso anuales y tus metas de ventas e ingresos mensuales, divídelas en metas de venta e ingresos semanales. ¿Cuánto tienes que vender cada semana para alcanzar tus metas a largo plazo? Metas de ventas diaria. Finalmente, determina cuánto tienes que vender cada día para ganar el monto que quieres ganar cada día. Digamos que tu meta de ingreso anual es de $50,000. Si divides esos $50,000 entre 12, obtienes aproximadamente 4,200 al mes. Si divides 50,000 entre 50, el número de semanas que trabajas en un año en promedio resulta en 1,000 por semana. Ahora tienes blancos definidos específicos a los cuales puedes apuntar. Y es de allí que te digo la importancia de establecer metas de actividades claras. El paso final en el establecimiento de metas de venta es que determines las actividades específicas a las que te debes de dedicar para alcanzar tu nivel de ventas deseado. ¿Cuántas llamadas tendrás que hacer para lograr cuántas citas con prospectos? ¿Cuántas presentaciones y cuántas devoluciones de llamadas tendrás que generar para alcanzar un nivel específico de ventas? Cuando mantengas registros precisos día a día y mes a mes, podrás ser capaz de predecir con considerable precisión lo que tendrás que hacer cada día y cada semana para alcanzar tus metas de ingreso mensual y anual. Asumamos que tengas que hacer 10 llamadas a prospectos antes de mediodía cada día. Plantea esto como tu blanco de actividades diarias y luego disciplínate a seguir tu plan. Llega al teléfono cerca de las 8 o 8:30 de la mañana o mira tu celular y sal a visitar si tienes que hacerlo. Cualquier cosa que hagas, esfuérzate a realizar tus 10 llamadas antes del mediodía, cada día, hasta que se convierta en un hábito. Recuerda, tú controlas tu vida en las ventas. La parte más importante de planificar tus actividades es saber que en las ventas estas son controlables. Tú no puedes decidir o determinar de dónde vendrá una venta en particular. Lo que sí puedes hacer es controlar las entradas, las actividades a las que debes de dedicar en primer lugar para alcanzar las ventas. Y controlando tus actividades indirectamente, controlarás tus resultados en ventas. Habrá días y semanas en que serán mejores que otros. Algunas veces harás un montón de ventas y en otras ocasiones no harás ninguna. Algunas veces tendrás periodos secos y desplome de ventas. Otras veces venderás 2 o 3 veces más de lo que proyectaste. Pero la ley del promedio no deja de actuar, es inexorable si solo te mantienes haciendo las cosas que debes de hacer. ¿Por qué es inexorable? Si solo te mantienes haciendo las llamadas necesarias, finalmente harás tus ventas a tiempo. En muchos casos, los resultados te asombrarán. Cuando comiences a establecer metas para la semana
el mes y el año, y comiences a trabajar hacia ellas sistemáticamente cada día, las alcanzarás mucho más rápido de lo que esperabas. Muchos de mis estudiantes establecen metas para un año y las alcanzan en 6 o 7 meses. Algunas personas han alcanzado realmente sus metas de venta para el año completo en tan poco tiempo como 3 meses. Cuando comienzas a establecer metas claras y específicas para cada parte de tu vida en las ventas, te asombrarás de los resultados. Algunos de los participantes en mis seminarios han trabajado por años vendiendo un producto particular en un mercado específico, pero nunca se establecieron metas. Pero al primer año, después que comenzaron a establecerse metas, sus ventas explotaron. De repente comenzaron a romper récord de ventas, aunque estaban vendiendo el mismo producto fuera de la misma oficina, a la misma gente y a los mismos precios. El establecimiento de metas hizo la diferencia. Hay que golpear ligeramente tu subconsciente. Esto sucede porque el mismo acto de escribir una meta lo programas en tu subconsciente. Una vez que has programado una meta en tu subconsciente, esta toma el poder en sí misma. Tu subconsciente trabaja 24 horas al día, dormido y aunque estés despierto, y comienza a guiarte rápidamente hacia el logro de esta meta. Una vez que has programado una meta en tu subconsciente, esta toma el poder en sí misma. Tu subconsciente te alerta acerca de las oportunidades y posibilidades a tu alrededor. Trae a ti las ideas correctas para decir las cosas correctas. Algunas veces en medio de una conversación de ventas, porque así ocurre. Una vez que programas una meta en tu subconsciente, esta te motiva continuamente a hacer lo necesario para lograrla. Algunas veces tu subconsciente te ayudará a leer la cara de tu prospecto, dándote un mejor sentido de qué decir. Todos han experimentado estar en una presentación de ventas donde la persona simplemente no podía cometer un error o decir una palabra incorrecta. La presentación de ventas transcurrió sin incidentes de principio a fin y terminó con una venta cerrada. Cuando esto sucede es porque tu mente está perfectamente programada a nivel de el subconsciente, lo cual te permitirá actuar al máximo en la búsqueda de tus metas. Cuando te sientes excelente contigo mismo, tu subconsciente te dará exactamente las palabras correctas en el momento correcto. Te hará sensible a las pistas físicas y a las pistas verbales que te guiarán a sacar a colación un asunto en el que ni siquiera habías pensado, pero resultará ser, desde el punto de vista del cliente, exactamente lo que debe o debías decirle. Podrías mencionar que tu compañía tiene una excelente reputación por el servicio al cliente y el seguimiento postventa. Luego te enteras de que esa era la mayor inquietud del cliente y que era exactamente lo que quería escuchar para comprarte. Como se mencionó anteriormente, la persona promedio utiliza solo el 10% de su potencial. Programando tu subconsciente con metas claras, ganas acceso al 90% de tu potencial que se encuentra debajo de la superficie en lo profundo de tu subconsciente. Programas tu subconsciente y lo accedes de manera regular, decidiendo exactamente cuánto quieres ganar y precisamente qué actividades tendrás que emprender para ganar esa cantidad de dinero. Por eso, establece metas personales y familiares. También necesitas tener claro las metas personales y familiares. Estas son las razones por las que haces lo que haces. Estas son las razones por las que te levantas en la mañana
y trabajas todo el día frente a decepciones y dificultades. Mientras más claro y con mucho más claridad que tengas acerca de esto con respecto a tus metas familiares y personales, más motivado estarás y más rápido te recuperarás del fracaso y del rechazo temporal. Imagina que puedas doblar tu ingreso en los próximos 2 o 3 años. Si lo hicieras, ¿cuáles serían las cosas que cambiarías en tu vida? Haz una lista de todas esas cosas que serían, tendrías o harías si estuvieras ganando mucho más dinero del que ganas hoy. Mientras más larga sea la lista, más grande será tu nivel de motivación y determinación. Por eso decimos que es importante que construyas un fuego bajo tu deseo. Si tienes solo una o dos razones para alcanzar tus metas financieras, te desanimará fácilmente por contratiempos y dificultades que se van a presentar a lo largo del camino. Si tienes 10 o 15 razones para tener éxito, estarás más motivado y determinado. Pero si tienes 15 o 100 razones para aumentar tus ventas y tu ingreso, nadie te podrá parar. Cuando se trata de vender agresivamente tu producto o servicio, ¿quién crees que estará más motivado? ¿Será la persona con una o dos razones para tener éxito o la persona con más de 50 razones? El hecho es que mientras más razones tengas, mayor será la intensidad de tu deseo. Será como un horno rugiente. Mientras más lo quieras, más garantizado estarás que harás lo que haga falta para lograrlo. Mientras más razones te des, más de tu poder subconsciente estará disponible para ti en cada situación de venta. He aquí un ejercicio para que te propongas hacerte 100 metas. Ten un cuaderno con espiral y escribe 100 metas que quieras lograr en los siguientes 2 años venideros. Haz una lista de todo lo que quisieras tener en tu vida y todo lo que quisieras hacer. Imagina todo lo que escribes en esta lista te va a llegar exactamente en el momento justo y exactamente de la manera apropiada. Solo tienes que escribirlo, como si entregaras una orden en la gran tienda cósmica de riquezas para obtenerlo. Mientras vas pensando en cosas nuevas que quisieras tener o lograr, escríbelas en este cuaderno de espiral. Nunca podrás tener demasiadas metas. Un amigo mío, que estaba apenas comenzando en las ventas, comenzó este ejercicio escribiendo más de 350 metas para los próximos años. Cada vez que leía el periódico o veía la televisión y veía algo que quería, lo escribía en su cuaderno. Cada semana leía y revisaba sus metas y añadía otras nuevas. En un año, en un mercado competitivo, desde cero, se convirtió en uno de los vendedores más exitosos en su campo. Finalmente, batió cualquier récord de ventas en su industria. En el periódico se escribió de él que era un superestrella de las ventas. En privado me dijo que anotar y revisar sus metas fue la razón principal para la motivación y el entusiasmo que lo llevó al éxito. Al final, llegó a sentir que nadie ni nada lo podría parar. La razón número 1 para el éxito es lo siguiente. En mi trabajo con más de 500,000 vendedores en todos los Estados Unidos y en 24 países, he descubierto que el compromiso con el entusiasmo de metas ha sido la razón número 1 para el éxito. Todos los profesionales de venta mejor pagados en cada campo han sido establecedores de metas comprometidos. Escriben y reescriben sus metas todos los días y continuamente están agregando a sus listas cosas nuevas.
acceden y activan sus mentes subconscientes y conscientes, y así atraen a sus vidas personas y circunstancias que les ayudan a lograr sus metas. Visualiza tus metas logradas. Cuando te acostumbres a establecer metas, quizás la destreza más poderosa que puedas desarrollar sea la visualización. No hay forma más poderosa de programar tu mente subconsciente que crear una imagen mental clara de la persona que quieres ser y de las metas que quieres lograr. El poder de la visualización es el poder más asombroso que poseen los seres humanos. Se dice que toda mejora en tu vida comienza con una mejora en tus imágenes mentales. Cuando te visualices, imagínate calmado, confiado y poderoso, exitoso e influyente. Imagínate capaz y competente en cada parte de las ventas. Imagínate absolutamente todo en excelencia al proyectar, presentar y cerrar las ventas. Antes de entrar a una reunión de ventas, imagínate al prospecto respondiéndote de forma positiva y entusiasta. Imagínalo sonriendo y concentrado en la conversación de ventas. Imagina especialmente al prospecto firmando la orden de venta o escribiendo el cheque o haciéndote la transferencia. Te asombrarás con la frecuencia que tu visualización se hará realidad cuando estés con el cliente. Dilo y velo. Tu mente subconsciente se activa tanto por imágenes como por declaraciones afirmativas fuertes. Cada vez que te digas algo frecuentemente, tu mente subconsciente aceptará esas palabras como una orden. Luego va a actuar para atraer esa orden a tu realidad. La mejor afirmación para todo propósito: me gusto, me gusto, me gusto. Como he demostrado, cada vez que te dices me gusto, estarás elevando tu autoestima, mejorando el concepto que tienes de ti mismo en forma general, lo que te permitirá actuar más efectivamente en cualquier cosa que estés haciendo, especialmente en las ventas. Cuando repites una afirmación como una orden a tu mente subconsciente, con confianza y entusiasmo, estás activando todos tus poderes mentales. Aumenta tus niveles de energía. Te sientes más positivo y por ende mucho más entusiasta. Tomas total control de tu mente y de tus emociones. Di: me siento feliz, me siento sano, me siento fantástico. Repite esto una y otra vez a lo largo del día. Cada vez que repitas estas palabras, te sentirás más feliz y más confiado. Entonces, visualízate como si te sintieras así. Recientemente en un seminario, una vendedora me contó una historia. Me dijo que su compañía había empleado a un vendedor joven con experiencia limitada. No estaban seguros si tendría, pero decidieron darle una oportunidad. En 6 meses, sin embargo, él era el mejor vendedor de todo el país para esa compañía. Le preguntaron qué sentía, qué estaba haciendo tan bien, considerando que nunca antes había trabajado en esa industria. ¿Cómo estaba actuando mejor y vendiendo más que los vendedores profesionales que habían estado en la industria por 10 o 15 años? ¿Cuál era su secreto? Estaba utilizando afirmaciones y visualizaciones todos los días. Él dijo lo siguiente: cada mañana, cuando entro a mi carro, me repito: soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor. Y luego digo: soy el mejor vendedor de esta compañía. Soy el mejor vendedor en esta industria. Soy el mejor vendedor en el negocio. Antes de cada visita de ventas, me siento en mi carro y me bombeo hacia arriba
repitiendo estas afirmaciones. Soy el mejor en esta compañía. Soy el mejor en esta industria. Soy el mejor en este país. Crea una imagen mental clara de ti mismo. Este vendedor del cual te acabo de compartir era un vendedor inspirador y siguió explicando que mientras se hablaba positivamente, creaba una imagen mental de sí mismo. He aquí un descubrimiento interesante. Todo el mundo se visualiza y se habla continuamente mientras están en sus asuntos diarios. La diferencia entre los mejores vendedores y los vendedores promedio es el contenido de su diálogo interior y sus imágenes mentales. Los mejores vendedores piensan y hablan acerca de sus mejores experiencias de ventas en el pasado. Luego se imaginan que van a repetir esas experiencias excelentes en las próximas visitas de venta. Los vendedores mediocres también visualizan y afirman. Desafortunadamente, ellos piensan acerca de sus experiencias negativas más recientes. Piensan en el tiempo y en la energía perdida en personas que no llegaron a comprar, en clientes groseros o indiferentes y en cuántos otros tipos de decepciones que llegaron a sentir. En cualquier caso, al visualizar y al afirmar, el vendedor se determina mentalmente a repetir la experiencia previa. Cuando creas una imagen positiva y emocionante de tu mejor experiencia de venta previa, tu mente subconsciente proyecta esa experiencia como una imagen en la pantalla sobre tu propia llamada de venta. Con esta clara imagen, tu subconsciente orquesta tus pensamientos, sentimientos y acciones para que hagas y digas las mismas cosas que hiciste y dijiste mejor mucho antes para ser tan exitoso. Tú controlas tu mente subconsciente. Tu mente subconsciente es neutra, es como la arcilla. Puedes darle forma de la manera que quieras. Tu subconsciente no piensa o ni siquiera decide. Simplemente obedece tus órdenes mentales. Cuando tomas el control total de tu mente subconsciente y te disciplinas para pensar y hablar solo acerca de las cosas que quieres, envías órdenes claras a tu mente subconsciente para que te dé los pensamientos, las palabras y las acciones que te harán exitoso. Vendedores Colón. Muchos vendedores son los que llamamos vendedores Colón. Cuando Colón determinó seguir una ruta a la India, no sabía a dónde iba. Cuando llegó a América, no sabía dónde estaba. Y cuando volvió a España, no sabía dónde había estado. Muchos vendedores son así. Salen en la mañana con solo una vaga idea de a dónde van. Cuando llegan a la casa o al sitio de negocios del cliente, dicen lo primero que les sale de la boca. Y cuando regresan a la oficina, no están seguros de dónde han estado o de lo que les haya sucedido. Por eso te decimos, planifica tus visitas de antemano. Los mejores vendedores son diferentes. Ellos piensan sus llamadas de venta con anticipación, repasan lo que van a decir mentalmente antes de estar cara a cara con el prospecto, practican el ensayo mental, una técnica de alto desempeño usada por los mejores atletas, incluyendo atletas de venta. Se preparan mentalmente para el próximo encuentro. Si fueras un atleta que va a competir, nunca pensarías en llegar al campo o a la cancha y luego caminar directo a la competencia. Un atleta profesional siempre hace precalentamientos antes de ir al campo. Por la misma razón, los vendedores profesionales también calientan mentalmente ensayando de manera que puedan actuar al máximo cuando estén cara a cara con el cliente. Hay dos maneras de visualizar. Por eso te decimos que estas dos maneras
en que puedes usar la visualización para ensayar mentalmente tus próximas actuaciones de venta son las siguientes. La primera es directa, donde veas al cliente y la situación de venta a través de tus propios ojos, ves al cliente sonriendo y respondiéndote de manera positiva. Lo ves estando de acuerdo contigo y disfrutando tu compañía y la presentación de ventas. Esto es muy efectivo. La segunda manera en que puedes usar la visualización es indirectamente. Con este método realmente te paras fuera de ti mismo y te ves a ti y al cliente en la situación de venta como si fueras un tercero mirándote así a tu lado. Cuando usas ambos métodos alternativamente, viéndote tanto desde afuera como desde adentro, mejoras dramáticamente la calidad de tus presentaciones de venta y tu desempeño personal. Mírate como el mejor. Imagínate continuamente como el mejor en tu campo. Mírate como uno de los ganadores que ganan más dinero en tu negocio. Modélate según los vendedores mejor pagados en tu industria. Camina, habla y trata a los demás como si ya fueras una superestrella de las ventas. Cuando veas a otro manejando un carro nuevo o vestido con ropa cara y usando un reloj caro, te dirás, eso es para mí. Decides que cualquier cosa que otra persona haya logrado, tú puedes lograrlo. No hay límites. Capítulo 3. ¿Por qué compra la gente? No puedes enseñarle nada a un hombre, solo puedes ayudarle a descubrirlo dentro de sí mismo. Eso lo dijo Galileo Galilei. Existen diferentes razones por las que alguien podría comprar tu producto o servicio. Lo que debes comprender es que la gente compra por sus razones, no por las tuyas. Uno de los errores más grandes que cometen los vendedores aficionados es pedirle a la gente que compre por sus propias razones personales, no por las razones que realmente motivan al cliente a actuar. Una de las partes más significativas de las ventas es el paso indispensable del cual depende todo el proceso de las ventas. Es tu habilidad de identificar con precisión las necesidades de tu prospecto. Debes tomarte el tiempo que sea necesario y hacer tantas preguntas como sea posible para descubrir exactamente por qué este prospecto en particular necesita comprar tu producto o servicio en este momento. Si fallas en identificar las necesidades del prospecto con precisión, todo el proceso de ventas se detendrá. Recuerda y ten presente, la motivación es básica. Como principio fundamental, toda acción humana va dirigida a una mejora de algún tipo. Las personas compran productos y servicios porque sienten que serán mejores como resultado de comprar tus productos o servicios, pero también sienten que serán mejores que si compraran algún otro producto o servicio o que si no compraran nada. Cada cliente tiene 3 opciones con toda oferta de ventas. Puede comprártelo a ti, comprarle a otro o no comprar nada. Tu trabajo es hacer que el cliente entienda que necesita tu producto tanto como para superar cualquier resistencia por comprar que pudiera desviar la venta. Además, el cliente debe sentirse considerablemente mejor con tu producto o servicio de lo que es en sí sin él. Esto no representa un pequeño incremento en valor o beneficio. La mejora en el trabajo o la vida del prospecto debe ser lo suficientemente grande como para justificar la cantidad de dinero que le estás cargando, más la cantidad de tiempo y energía que tomará implementar tu solución. El valor más grande es la siguiente:
La gente valora la libertad más que casi todos los otros beneficios de nuestra sociedad. Cuando tienen dinero disponible, tienen un cierto grado de libertad, tienen alternativas y opciones, pueden hacer una variedad de cosas completamente diferentes. Este deseo de libertad es una de las principales razones por las que las personas dudan al tener que separarse de su dinero. Cuando un prospecto te compra, está renunciando a una cierta cantidad de la flexibilidad y libertad que tenía antes de darte el dinero. Si te compra un producto que es insatisfactorio, ya no tiene más el dinero y está atascado con el producto. Dado que todo prospecto ha tenido esta experiencia más de una vez, siempre existe una cierta cantidad de resistencia a la compra. Mientras más, mejor. Los economistas hablan de unidades de satisfacción. Dan por sentado que diferentes acciones pueden darle a una persona diferentes grados de satisfacción. El prospecto quiere obtener tantas unidades de satisfacción como le sea posible en cada decisión de compra. Quiere ser mejor física, emocional y hasta espiritualmente. No se te olvide. Quiere estar satisfecho de diversas formas y maneras. Mientras más diversas sean las maneras en que tu producto o servicio complazca y satisfaga a tu prospecto, más fácil será para que te compre. Hay valores emocionales. Cada persona tiene diferentes motivaciones para comprar. Una de las áreas más críticas de la psicología de las ventas tiene que ver con los llamados valores psíquicos o emocionales. Estos son valores invisibles o intangibles que se atribuyen a un producto o servicio que lo hacen parecer y sentir más valioso desde la perspectiva del cliente. Por ejemplo, con frecuencia los vendedores tratan de convencer al cliente para que les compre, asegurándoles que su producto o servicio se está vendiendo al mejor precio disponible en el mercado. Pero con frecuencia el prospecto está más preocupado por el nombre o la reputación de la compañía que vende el producto. Prefiere comprar algo que sea bien conocido, aunque cueste más dinero. Si eso es lo más importante para el prospecto, cuando el vendedor enfatiza el bajo costo de un producto o servicio desconocido, está realmente dañando la oportunidad de hacer realidad aquella venta. ¿Cómo se sienten los otros? Las personas son sensibles a otras personas en su ambiente laboral o en su hogar. Cada vez que alguien considera realizar una compra, piensa en cómo responderían otros a esa decisión de compra. Nadie quiere ser criticado. Si ve una posibilidad de que el prospecto sea criticado por su jefe o su cónyuge por hacer una compra en particular, se abstendrá completamente de hacer esa compra. Precio y realidad. La mayoría de los vendedores repite como un loro las palabras precio y calidad como si fueran razones para comprar algo. En primer término, en el mercado competitivo de hoy se asume que tu producto o servicio tiene el precio correcto y es suficientemente de buena calidad o no estaría disponible. Decirle entonces al prospecto que debe comprar tu producto por su precio y calidad es muy parecido a decirle que debería comprar tu producto o servicio porque tú le harás la entrega. Esa no es en absoluto una razón para comprar. Identifica las necesidades. Las ventas profesionales comienzan con un análisis de las necesidades. Mientras no hayas hecho suficientes preguntas y oído atentamente suficientes respuestas, no estarás en posición de vender. Esto te permite entender la necesidad más intensa del prospecto que tu producto o servicio puede satisfacer. Una vez que hayas identificado la necesidad
y el deseo clave del cliente, entonces podrás estructurar tu presentación de tal manera que demuestres asombrosamente al cliente que él tendrá esa necesidad satisfecha si te compra. Lo que haces versus lo que es. Quizás la distinción principal en el análisis de necesidades es la diferencia entre lo que tu producto es y lo que tu producto hace. La mayoría de los vendedores se preocupan por lo que su producto es, cómo se hace y las características específicas que van en su diseño y producción. Como resultado, estas son las cosas de las que hablan cuando están con un prospecto. Pero la verdad es que al prospecto no le importa lo que es el producto. Solo le importa lo que tu producto o servicio hará por él. La estación de radio favorita de todo cliente en aquella época cuando estaba escribiéndose este libro era la W2BC-FM. ¿Qué hay en él para mí? Por sus siglas en inglés. Al cliente no le importa lo que es tu producto. Quiero repetírtelo. Al cliente no le importa lo que es tu producto. Solo le importa lo que tu producto o servicio hará por él. He aquí una forma sencilla de determinar lo que tu producto hace por tu cliente. Imagina una tubería. En un extremo de la tubería va tu producto o servicio desde la venta hasta la entrega hasta el uso real del cliente. Fuera del otro extremo de la tubería, goteando en un cubo, está lo que tu producto hace para mejorar la vida o el trabajo del cliente. Tu trabajo es identificar claramente lo que llega al cubo del cliente como resultado de que compre lo que vendes. Por ejemplo, algunas personas venden seguros de vida enfatizando su accesibilidad relativa a las pólizas competitivas, el tamaño y la reputación de la compañía, la facilidad de los pagos mensuales y el papel que tiene el seguro de vida en la planificación financiera. Todo eso es importante, pero no es la razón por la que un cliente compra un seguro de vida. Lo compra principalmente por paz mental. Oye esto, lo compra por la paz mental, no por las razones que antes te he mencionado. Uno de los mejores agentes de seguro de vida en el país me dijo que él tiene una pregunta muy sencilla que utiliza cuando visita nuevos prospectos. Le pregunta, ¿se siente responsable de proveer para su familia si algo le llegara a suceder a usted? Si el cliente no contesta sí inmediatamente, él no pierde tiempo tratando de convencerlo de la importancia del seguro de vida. Ha descubierto que si una persona no se siente responsable por su familia, será reacio a tomar el seguro para proveerles en caso de un accidente. Por la misma razón, hay preguntas que puedes hacer para determinar si la necesidad emocional de tu producto satisface y es lo suficientemente importante para tu cliente para que él compre lo que vendes, si convencerlo de esa necesidad sería satisfecha. Con frecuencia, tu selección de preguntas es la clave para identificar necesidades de manera correcta. Las dos motivaciones principales que debes de tener presente son las siguientes. Estas dos razones principales de que la gente compre o no compre son el deseo de ganancia y el temor de pérdida. El deseo de ganancia tiene que ver obviamente con el deseo de ser mejor, de lograr una mejora en las condiciones de cierto tipo. Tu primera tarea entonces es ayudar a que tu prospecto entienda cuánto mejor sería su vida o su trabajo con tu producto comparado con cómo es ahora. La segunda motivación es temor de pérdida. Como vimos antes, los prospectos temen cometer un error en la compra, quedar atascados con algo que no quieren,
que no necesitan, que no pueden usar y que no pueden pagar. Dado que esto les ha sucedido tantas veces en el pasado, son cautos en no permitir que les suceda de nuevo. He aquí un descubrimiento interesante. El deseo de ganancia tiene un poder motivacional de 1.0, pero el temor de pérdida tiene un poder motivacional negativo del 2.5. En otras palabras, el temor de pérdida es 2,5 veces más poderoso que el deseo de ganancia. La gente está mucho más motivada para comprar si sienten que van a perder algo no comprando, de lo que están en anticipación a los beneficios que disfrutarán si lo compran. Demuestras ambas. Por supuesto, la mejor presentación de venta demuestra al prospecto cuánto mejor será si compra y simultáneamente cuánto peor será si se niega a comprar. Por ejemplo, al vender un automóvil podrías demostrar qué maravilloso automóvil es, qué bello es y qué bien se maneja. Si al prospecto le gusta el automóvil, pero todavía duda, puedes agregar que este es el último vehículo disponible por lo menos en 2 meses o que es la última vez que este carro se venderá a este bajísimo precio. Con frecuencia, un prospecto que está indeciso acerca de comprar tomará una decisión de ventas de inmediato cuando es confrontado con la posibilidad que no sea capaz de obtenerlo al precio actual u obtenerlo en absoluto. Viene la pregunta, ¿eres creíble? La credibilidad es quizás el requerimiento más crucial en tu presentación de venta. Sin importar cuán convencido estés que tu producto o servicio hará lo que dices que hará, el cliente todavía está escéptico. Tu trabajo es elevar tu credibilidad hasta el punto en que el cliente no tenga resistencia a seguir. Solo imagina esto. Si un prospecto estuviera absolutamente convencido de que será mucho mejor como resultado de comprar tu producto y estuviera absolutamente convencido que respaldarás el producto o servicio un 100%, casi nada lo detendría para comprar. Elevar tu credibilidad hasta ese punto es tu principal misión en el proceso de ventas. Y esto requiere que identifiques las necesidades con precisión. Por eso te decimos, capta las necesidades del cliente. Cada cliente tiene ciertas necesidades básicas que le motivan a actuar, incluyendo el acto de comprar. Debes de identificar las necesidades más importantes que tu producto o servicio puede satisfacer para cada cliente en particular a quien hablas. Entonces, debes convencerlo en forma rotunda de que esa necesidad particular será satisfecha por tu producto o servicio de una forma mejor que cualquiera otra cosa disponible en el mercado en este momento y a este precio. Por eso, tienes que tener presente varias cosas. Primero, el dinero. Todos quieren tener más dinero. El dinero es una necesidad básica. El dinero hace girar al mundo. Cada vez que puedas vincular tu producto o servicio a hacer que el cliente ahorre dinero, tendrás su total atención. Segundo, seguridad. Cada persona tiene una necesidad fundamental de seguridad. La mayoría de la gente siente que si tuviera suficiente dinero, estaría completamente seguro. Así que, aunque el dinero es duro y frío, la necesidad de seguridad es cálida y personal. Según un estudio de la Universidad de Chicago, la gente compra por causa de la manera en que anticipan sentirse como resultado de ser dueños y de usar tu producto o servicio. Es este sentido de anticipación emocional
el que debes activar si quieres hacer una venta. No son las características o los beneficios de tu producto, tanto como el sentido de placer o logro que el cliente imagina que disfrutará comprándotelo. Seguridad de productos y servicios. Hoy existe un vasto mercado para cada tipo de servicio o artefactos de seguridad para servicios de red y computadoras. Los sistemas de seguridad para el hogar son una industria millonaria. Diversas formas de seguros que proveen seguridad contra accidentes o reveses inesperados venden cientos de millones de dólares cada año. Cada vez que puedas demostrar a un cliente que puede estar más a salvo y más seguro como resultado de poseer tu producto o servicio, puedes crear un deseo de compra. El tercer punto que debes de tener presente es gustar. Todos quieren gustarles a otros. Necesitamos sentirnos aceptados y respetados por las personas a nuestro alrededor. Queremos ser admirados por nuestros amigos, vecinos y asociados. Lograr estos objetivos satisface nuestra necesidad profunda de pertenencia y valor propio. ¿Cómo aumenta tu producto o servicio la cantidad en que tu prospecto gusta y es respetado por otros? El cuarto punto es estatus y prestigio. Una de las motivaciones más importantes para la gente es el estatus o el prestigio personal. Queremos sentirnos ser percibidos como importantes y valiosos. Queremos que la gente levante la mirada hacia nosotros y alabe nuestras posesiones o logros. Cuando pagas $50 por un reloj, estás comprando una pieza de tiempo al que te dice la hora a lo largo del día. Pero cuando pagas más de $50 por un reloj, estás comprando joyería. Estás comprando una decoración personal que le dice a otra gente de manera sutil que eres una persona de éxito. Las emociones distorsionan las evaluaciones. Quizás la más profunda de todas las necesidades es la necesidad de sentirse importante, valorado, valioso, tanto por nosotros mismos como a los ojos de otras personas. Cuando puedas estructurar tu producto ofreciendo realzar el estatus, respeto y prestigio de otra persona, estarás tocando esa profunda necesidad humana y podrás, con muchas posibilidades, activar al prospecto su deseo de comprar. Las emociones distorsionan las evaluaciones. Cuando puedas apelar a una emoción básica, estarás activando el deseo de comprar tan intensamente que la preocupación por el precio vendrá a ser algo secundario e incluso hasta irrelevante. Por ejemplo, se ha demostrado que algunos hombres ansiosos de complacer a una mujer en particular por razones románticas pierden la habilidad de tomar decisiones racionales de gasto. Por eso, cuando están bajo la influencia de fuertes emociones de amor o de deseo, compran joyería cara, perfumes, regalos, buqué de flores y hasta artículos más costosos. El quinto elemento que debes de considerar a la hora de tener presente las motivaciones por las cuales una persona compra es salud y buena forma. Todos quieren vivir mucho. Todos quieren vivir mucho y disfrutar de buena salud. Los economistas predicen que los productos de salud, tales como suplementos vitamínicos y minerales, y equipos para la buena forma física, será la próxima industria de trillones. Todos queremos estar más saludables y estar más delgados y esbeltos. También queremos tener altos niveles de energía y queremos los mismos beneficios de salud para nuestras familias. En consecuencia, nos atraen productos o servicios que nos permiten estar delgados, que nos permiten estar mucho más delgados, más energéticos y en la mejor forma. Si tu producto o servicio puede realzar la calidad
física de la vida de tu prospecto de manera efectiva, en costos, la gente está extenuada, con sobrepeso o tiene dolores y estará extremadamente interesada en hablar contigo y en escucharte a la hora que presentes tu producto. El sexto punto tiene que ver con los halagos y reconocimientos. Una necesidad importante compartida por cada uno y todos es ser reconocido por nuestros logros. Como dijo Abraham Lincoln, a todos les gusta un cumplido. Una de las definiciones de autoestima es el grado en que uno se siente digno de halago. Como resultado de esto, cada vez que una persona recibe halagos y reconocimientos por un logro grande o pequeño, se siente mejor y es más feliz acerca de sí mismo. Cuando puedes colocar tu producto o servicio de tal forma que una persona sienta que logrará gran reconocimiento o estatus por usarlo, puedes crear el deseo de compra. Dado que la necesidad de halago golpea en esa más profunda necesidad que se llama la autoestima, convencer a tu prospecto de que obtendrá reconocimiento adicional por usar tu producto o servicio debilitará considerablemente su resistencia al precio. Recuerda, convencer a tu prospecto de que obtendrá reconocimiento adicional por usar tu producto o servicio debilitará considerablemente su resistencia al precio. El séptimo punto es poder, influencia y popularidad. Existen muchas necesidades que puedes demostrar que tu producto o servicio satisfacerá. La gente quiere poder e influencia y comprará productos o servicios que le den más de estas cosas. La gente quiere ser popular, quiere gustarle a otras personas. Cuando tu producto o servicio ofrece hacer a una persona más influyente y popular, despierta el deseo de comprarlo. Punto 8. Lidera el campo. Otra de nuestras más profundas necesidades o deseos es que se nos considere actualizados. Queremos ser vistos como actuales, modernos. Queremos ser líderes e iniciadores de modas en nuestro trabajo o grupo social. Mucha gente comprará tu producto o servicio simplemente porque es lo último en salir al mercado. Quieren estar por encima del montón, ser los primeros en comprarlo y los primeros en usarlo. En la segmentación del comprador, estos son llamados adaptadores tempraneros. Representan entre el 5 y el 10% del mercado. Ellos comprarán el producto o servicio por la única razón de que es nuevo y diferente. Cuando dices a un prospecto interesado que pertenece a los adaptadores tempraneros, serás la primera persona en tu industria con este producto, o serás la primera persona en tu vecindario que tenga uno de estos. Tú estarás creando inmediatamente en él el deseo de comprar. El punto 9. Amor y compañía. Hoy existen millones de suscriptores a servicios de encuentro en el Internet que hacen coincidir a personas con perfiles similares. Muchos se unen a otros clubes y asociaciones para conocer a otras personas, especialmente del sexo opuesto. Uno de los principales motivadores de las actividades sociales es el deseo de amor y compañía. Cuando puedas lograr que tu producto o servicio haga al prospecto más atractivo y deseable como acompañante, el deseo de compra surgirá casi de inmediato. Punto 10. Crecimiento personal. Una de las necesidades más grandes asociadas al siglo XXI es la necesidad de conocimiento y habilidad adicional. La gente quiere sentirse competente, quieren aprender nuevas destrezas y estar en la cima de sus trabajos. Quieren avanzar más rápidamente, sobresalir y moverse por sobre todos sus competidores, tanto dentro de sus compañías como en otras áreas de sus vidas.
Muchos productos apelan al deseo que tenemos todos de conocernos a nosotros mismos y al deseo de actualización. Esto es porque las necesidades de expresión y logro personal son profundas. Las personas quieren sentir que están llegando a ser todo lo que son capaces de llegar a ser. Cuando promueves tu producto o servicio como algo que puede ayudar a las personas a alcanzar alturas aún más elevadas de éxito personal y autorrealización, de nuevo estarás generando deseo por comprar. Punto 11. Transformación personal. Quizás la necesidad más abstracta y por lo que la gente paga más sea el deseo de transformación personal. Si un prospecto siente que tu producto o servicio le llevará a un nivel nuevo y más alto en su vida o trabajo y le hará una persona diferente de alguna manera, puede que no haya límite en cuanto a lo que esté dispuesto a gastar. Hace poco estaba hablando con el vicepresidente de la compañía manufacturera Midwestern. Él es un golfista ávido. Trata de jugar golf por lo menos 2 veces a la semana y en vacaciones juega hasta 5 o 6 días a la semana. Algunas veces 2 rondas al día. Él me dijo lo siguiente: pagaría $50,000 en efectivo a cualquier golfista profesional que pudiera mostrarme cómo reducir permanentemente mi marca por 2 golpes. Esta forma de transformación personal, adquiriendo una nueva destreza en un área importante para él, valía $50,000. Hay gente que paga grandes sumas de dinero por una cirugía para mejorar su apariencia o por vacaciones en spas de salud donde esperan poder perder peso y estar en mejor forma física. Una transformación personal es puramente emocional. Ser más y mejor de lo que no ha sido nunca antes es un deseo común y tremendo motivador de la acción de compra. Cada vez que puedas mercadear tu producto o servicio como algo capaz de traer una transformación permanente de algo o de algún tipo en el trabajo o en la vida de una persona, por lo general podrás hacer una venta. Por eso decimos, las decisiones de compra son emocionales. Todas las decisiones de compra son emocionales. De hecho, todo lo que se hace es 100% emocional. La regla es que la gente decide emocionalmente y luego justifica lógicamente. Usa la lógica para justificar y racionalizar su decisión después de haberla tomado. Cuando dice que va a hacer algo porque es lo lógico, lo que en realidad está diciendo es que tiene más emoción invertida en ese curso de acción que en cualquier otro. La gente decide emocionalmente y luego justifica lógicamente. Los seres humanos tienen una amplia variedad de emociones, pero se ha descubierto que la emoción más fuerte que opera en un momento particular determinará la forma en que un individuo decida y actúa en ese momento. Por ejemplo, una persona puede tener el deseo por las ventajas que tu producto o servicio ofrece, pero su temor a la pérdida o a cometer un error puede ser más intenso que su deseo de beneficio. Si este es el caso, se abstendrá de comprar. La emoción más fuerte siempre ganará sobre la emoción más débil. Por eso, aumenta el deseo de comprar. La única forma en que puedes superar la emoción negativa de temor a la pérdida que bloquea una venta es aumentando la emoción positiva de deseo de ganancia que generará esa venta. Todo lo que hagas o digas que aumente la intensidad del deseo de compra te acerca más a la venta. Simultáneamente,
Todo lo que hagas que reduzca el temor a conocer un error o pérdida también te moverá hacia la venta. Por eso, reduce el temor a la pérdida. Jay Abraham, gurú del mercadeo, ha ayudado a compañías a vender productos por un valor de cientos de millones de dólares a través de convencerlos de ofrecer garantías de satisfacción incondicionales en todo lo que venden. Es famoso por recomendar que la mejor garantía es que le devolvemos su dinero. En este tipo de oferta se promete al cliente que no solo tendrá su dinero de vuelta, si no está satisfecho, sino que también recibirá o podrá conservar ciertos bonos y regalos especiales que tienen un valor considerable. En uno de nuestros negocios ofrecemos un programa de 1 año completo de desarrollo personal y profesional sobre empresas y éxito financiero. El curso transcurre en 52 semanas. Garantizamos que los participantes se deleitarán con los resultados o se les devolverá el dinero. Adicionalmente, se les permitirá quedarse con los libros, cintas y materiales de entrenamiento que acompañan el curso, valorados en $3,000. Esta es una oferta muy poderosa. Cuando un cliente menciona la expresión "quiero pensarlo", cuando un prospecto te dice "quiero pensarlo", un poco antes de decidir, realmente está diciendo una de dos cosas acerca de lo que le ofreciste. Primero, podría estar diciendo que en realidad no desea poseer y disfrutar de lo que tú estás vendiendo. Por alguna razón, no te has conectado con él al punto que se convenza que será mejor con tu producto o servicio que lo que sería con el dinero que costaría. La segunda razón por la que la persona puede dudar y aplazar una decisión de compra es porque no está lo suficientemente persuadido de que obtendrá realmente lo que prometes. Está diciendo que no le has dado suficientes razones emocionales para que tome la decisión de comprar. Su temor de pérdida todavía es mucho más grande que los beneficios potenciales de tu oferta. Por eso, concéntrate en el valor. En el proceso de venta de valor, pones todo tu énfasis en repetir y explicar los valores y beneficios que el prospecto recibirá si compra lo que vendes. En vez de reducir el precio u ofrecer algún tipo de trato especial, concentra tus esfuerzos en construir el valor. Es solo cuando el cliente siente que el valor que recibe es excesivamente más grande que el precio que tiene que pagar, que tiene lugar dentro de una decisión de compra. Siempre concéntrate en más valor en vez de el precio más bajo. Vende a negocios pequeños. Mucha gente vende a negocios pequeños y medianos a través de tratar con el empresario que realmente comenzó y levantó el negocio. Si estos vendedores no son cuidadosos, pueden dedicarse a hablar acerca de las características y los beneficios de sus productos y servicios sin pensar en el tipo de cliente con quien hablan. Los empresarios son exitosos ya que concentran la mayor parte de sus energías en las ventas y en satisfacer a sus clientes. Tienen poca paciencia para los detalles. Consideran la papelería, la contabilidad y la finanza como males necesarios, cosas que tienen que hacer en el proceso de la venta y entrega de sus productos. Por lo tanto, háblales de ventas y de beneficio. Si un vendedor visita al dueño de un negocio y trata de venderle computadoras y programas que mejorarán su departamento de contabilidad, sus ojos se pondrían vidriosos. ¿Perderá interés inmediatamente? ¿Por qué? Porque no asocia contabilidad con beneficios. Por lo tanto, no es la persona con la que debes hablar. El interés de los empresarios son las ventas y el flujo de efectivo. Su preocupación es comunicarse con los clientes y entregarles sus productos y servicios satisfactoriamente. Se concentran en la actuación y en la fiabilidad de lo que venden y les atraen los ingresos, los beneficios y el crecimiento.
No les interesan los detalles internos de sus operaciones. Por lo tanto, para vender al máximo de tus productos y servicios, deberás enfocar tu tiempo y atención y energía en descubrir exactamente qué hará que este cliente compre. Mientras más tiempo dediques a identificar con claridad las necesidades específicas que pueden satisfacer para un cliente, más fácil te será estructurar tu presentación y hacer una venta. Vende a negocios al por menor. Los vendedores que venden productos para la reventa se preocupan por una sola cosa: ganancia neta. Si le vendes a negocios que compran tus productos o servicios para vender en el curso de sus operaciones de negocios, a ellos solo les importan una cosa: ganancias netas. No les interesa lo que el producto es, solo les interesa lo que el producto hace y cómo afecta su línea de fondo. El beneficio más importante que un producto o servicio puede ofrecer a un cliente al por menor es un incremento en su ganancia neta. El beneficio más importante que un producto o servicio puede ofrecer a un cliente al por menor, y lo repito, es un incremento en su ganancia neta. Vende a los negocios más grandes. Los negocios solo compran productos que les ayuden a mejorar actuación y productividad, a acortar costos y gastos, a elevar el flujo de dinero y los beneficios. Debes de estar claro acerca de los resultados más ventajosos que tu producto o servicio puede lograr para tu negocio prospecto en una o más de estas áreas. Lo que vendes debe de ayudar a la compañía a recortar los costos en alguna área. Esto puede aumentar o mejorar la productividad, puede realzar la actuación ya sea del equipo o de las personas. Quizás tu producto ayude a que el cliente obtenga mayores resultados de venta o aumente la satisfacción del comprador. Si puedes convencer a un negocio prospecto de lo que vendes puede hacer o ahorrar tiempo, dinero excesivamente más de lo que estás cargando por tu producto, puedes hacer una venta. Este es tu trabajo clave al venderle a negocios. Por eso, enfatiza el beneficio esencial. Había una vez una dama que asistió a uno de mis seminarios y que estaba vendiendo sistemas de automatización de oficinas y me dijo: simplemente parece que no puedo conseguir citas. Los llamó y les digo que ofrecemos consultoría en automatización de oficinas y siempre nos dicen que no están interesados. Me comentó que debido a la experiencia de su compañía, ellos pueden por lo general ahorrarles a los clientes una buena cantidad de dinero si tienen la oportunidad de examinar sus instalaciones y hacerle recomendaciones. Le pedí que me dijera cómo exactamente se acercaba a los posibles prospectos. Me dijo: llamo por teléfono y digo: hola, soy Betty Dean, de Servicios de Automatización de Oficina. Quisiéramos una oportunidad para ir y mostrarles cómo algunos de nuestros productos pueden aumentar su eficiencia y la tranquilidad de su administración. Pero a ellos siempre dicen cosas como esta: no gracias, estoy muy ocupado, no tenemos tiempo ahora, no podemos pagarlo, no lo tenemos en el presupuesto y así por el estilo. Refrasea tu enfoque. Esta dama estaba cometiendo el error de tratar de vender por teléfono en vez de simplemente obtener una cita para vender. Sugerí que tratara de proyectarlo de manera un poco diferente. La próxima vez que hagas una cita, le dije, pide hablar con la persona encargada de la administración. Cuando llegues a ella o a él, di las siguientes palabras: hola, mi nombre es Betty Dean y estoy con la compañía ABC. Hemos desarrollado un proceso que puede ahorrarle de 20 a 30% de sus costos de administración en la oficina. Me tomaría cerca de 10 minutos demostrarle cómo funciona y usted podría decidir si es lo que anda buscando. Después me dijo que este simple cambio en su enfoque le permitió obtener
todas las citas que necesitaba. Sus ventas se duplicaron y triplicaron. Pronto estaba haciendo más dinero del que había ganado nunca. Háblales de lo que quieren. La razón para este resultado que miles de vendedores disfrutan una vez que entienden este principio es sencilla. La gente no está interesada en productos de automatización de oficina o de computadores, servidores, comunicaciones inalámbricas o teléfonos celulares o cualquier otra cosa. La gente de negocios está interesada por hacer o ahorrar dinero o tiempo. Están interesados en obtener mejores resultados e incrementar sus ganancias. Solo existen dos maneras en que un negocio puede incrementar sus ganancias: manteniendo constantes los costos o bajando los costos o manteniendo los ingresos constantes. Lo que sea que estés vendiendo, debes describirlo en términos de cómo aumentará los ingresos o recortará los costos, o ambos. Si hablas a alguien que está a cargo de la administración, él está interesado en recortar costos. Si le hablas a alguien en mercadeo o venta, él está interesado en aumentar las ventas y el ingreso resultante. Si le hablas al dueño de la compañía, él quiere mejorar la línea de fondo. Siempre debes hablar de tu producto o servicio en términos de lo que el cliente quiere, no en términos de lo que tú vendes. ¿Cómo le pagan? He aquí una clave para vender productos o servicios a gente de negocio. Plantea preguntas acerca de lo que la persona hace y los resultados por los que es responsable. ¿Cuáles son los indicadores clave de actuación de su trabajo? ¿Por qué le pagan? ¿Qué resultado se espera que alcance para su compañía? ¿Cómo es estimada o evaluada para sus superiores? Estas son preguntas clave para descubrir las respuestas clave. Como dijimos antes, la gente siempre busca mejoras en sus condiciones. Ellos solo actuarán sobre su oferta si sienten que como resultado mejorarán. En las organizaciones de negocio solo aprobarán la compra de un producto o servicio si sienten que éste mejorará sus posiciones personales en la organización. Por ejemplo, digamos que estás promocionando un sistema de entrenamiento en ventas y estás hablando con el gerente de venta, quien toma las decisiones en esta área. El enfoque completo de tu presentación debería ser sobre ejecución mejorada de las ventas más que sobre rentabilidad mejorada. El gerente de venta no es recompensado sobre la base de la rentabilidad, sino sobre los resultados de los vendedores. Concéntrate en los beneficios que este prospecto en específico disfrutará personalmente, más que en los beneficios generales que no tienen afecto sobre los resultados o recompensas de este prospecto. Ten presente lo siguiente: negocios versus beneficio personal. Con frecuencia, los expertos en ventas establecen diferencias entre una victoria del negocio y una victoria personal. Una victoria del negocio es la que la compañía obtiene como resultado del uso de tu producto o servicio. Una victoria personal es como el individuo se beneficiará personalmente cuando tu producto o servicio esté instalado y trabajando exitosamente. La gente de negocios no comprará mientras no vea que habrá beneficios que se puedan comprobar en ambas áreas. Tómate el tiempo de identificar cómo mejorará el prospecto en ingresos más altos, mayores ventajas o hasta prestigio y respeto adicional de otras personas en su compañía. Estos pueden ser los factores clave que activen la decisión de comprar. Por otra parte, destapa las necesidades básicas. La llave para realizar un análisis de necesidades básicas es preguntar con destreza y escuchar con atención.
Los mejores vendedores dominan el arte de escuchar y dejan que el cliente sea el que hable. Mientras más preguntas hagas y escuches paciente y atentamente las respuestas, más se abrirá y te hablará el cliente. La mayor parte del tiempo, las personas piensan en ellas mismas todo el día, sin importar lo que está sucediendo. La gente está pensando en sus propios problemas y en sus propias preocupaciones. Lo que es más importante para cada persona está en la cima de su mente. Cuando haces una pregunta y escuchas con atención, estás activando estos pensamientos y preocupaciones. Salen a relucir en forma espontánea en la conversación. El desliz freudiano. El psicoanalista a esto se le llama un desliz freudiano. Los psicólogos han descubierto que si permites que una persona hable de sí mismo libremente, finalmente resbalará, soltará lo que realmente está pensando en ese momento. El trabajo del psicólogo es crear el tipo de ambiente donde el paciente se sienta cómodo expresándose abierta y sinceramente. De alguna manera, tú eres un psicólogo de ventas, itinerante. Tu meta también es crear un entorno confortable para tu personalidad. Haz buenas preguntas y luego escucha con atención las respuestas. Inclínate, asiente con la cabeza, sonríe y no hagas esfuerzos por interrumpir. Utiliza preguntas de respuesta abierta. Las mejores preguntas para abrir una conversación y obtener más información de un prospecto son las que se conocen como de respuesta abierta. Estas comienzan con un pronombre o un adverbio, palabras tales como qué, dónde, cuándo, cómo, quién, por qué y cuál. Estas preguntas no pueden responderse con un simple sí o un no. Requieren respuestas más expandidas, lo que da mayor oportunidad de entender las verdaderas necesidades de ese prospecto en particular y que pueden ser satisfechas por tu producto o servicio. Existe la regla según la cual decir no vende, solo preguntar vende. Para hablar de tu producto o servicio no hace falta creatividad, hace falta una buena cantidad de pensamiento. Sin embargo, para expresar tu información en la forma de una serie de preguntas que van de lo general a lo particular, hoy las personas no quieren que se les venda. Pueden querer comprar, pero no quieren sentirse que se les está vendiendo. En el momento en que un prospecto siente que se le está empujando a tomar una decisión de compra, se cierra y pierde el interés. La persona que pregunta tiene el control. Eso es sumamente importante y debes de tenerlo presente siempre que estás frente a un prospecto. Como regla, la persona que hace preguntas tiene el control. El individuo que responde las preguntas es controlado por la persona que las hace. Cuando formulas una pregunta y escuchas atentamente la respuesta, estás controlando el flujo direccional de la conversación de ventas, como debería ser. Cuando hablas en respuesta a una pregunta del prospecto, el prospecto ha tomado control de la conversación. Si un prospecto te hace una pregunta en vez de responder automáticamente, lo que hace la mayoría de la gente, haz una pausa, respira y di, esa es una buena pregunta. ¿Puedo preguntarle algo primero? En otras palabras, reconoces la pregunta, pero entonces haz tu otra y retoma el control de la conversación. Cuando lo haces un par de veces, se volverá tan natural y automático que el prospecto nunca sabrá siquiera lo que está sucediendo y estarás de nuevo al mando en esa presentación o en esa conversación. Posiciónate adecuadamente hoy. Los mejores vendedores así lo hacen. Hoy día, los mejores vendedores se ven a sí mismos más como consultores y asesores para sus clientes que como vendedores.
Como consultor, tu trabajo es ayudar al cliente a resolver sus problemas con lo que estás vendiendo. Los mejores consultores de venta concentran todas sus energías en identificar el problema más urgente que el cliente tiene, que su producto o servicio puede resolver. Luego enfocan todos sus esfuerzos en convencer al prospecto de que definitivamente obtendrá la solución que más desea. Posiciónate como un amigo más que como un vendedor, como un asesor más que como alguien que solo quiere realizar una venta. Visualízate más como un ayudante que como cualquier otra cosa. Tómate el tiempo de entender totalmente las necesidades del prospecto y luego ayuda al prospecto a entender cómo y por qué tu producto o servicio satisfará estas necesidades mejor que cualquier otra cosa. Aprende y enseña. Posesiónate como un maestro. Cuando haces preguntas, aprende las necesidades del cliente. Cuando hablas, le enseñas al cliente cómo puede beneficiarse al máximo con lo que vendes. Cuando enfoques cada situación de venta como amigo, asesor y maestro, reducirás dramáticamente el estrés relacionado con las ventas competitivas. Reducirás radicalmente la posibilidad de fracaso y rechazo. Tanto tú como el prospecto se sentirán más cómodos y relajados. Haz una pausa y escucha. La venta tiene lugar con las palabras, pero las compras tienen lugar en el silencio. Muchos vendedores hablan demasiado fuerte y demasiado rápido porque están nerviosos. El silencio los incomoda. Sienten que deben llenar cada momento con algún comentario u observación sabia sobre su producto o servicio. Pero este no es el caso. Cuando estés haciendo preguntas y asesorando al prospecto con respecto a tu producto o servicio, asegúrate de dejar momentos de silencio en la conversación. Permítele al cliente reflexionar y digerir lo que estás diciendo. No te apures, mantente calmado y relajado. Permite al prospecto o permítele al proceso de venta desarrollarse a su propio paso, sin presión u urgencia. Esto crea el mejor estado mental para que el cliente tome una decisión de compra. Presenta tu idea como una mejora. En algún sentido, la gente es divertida, quieren que las cosas mejoren y a su vez que permanezcan iguales. Esto es especialmente cierto al vender y comprar un nuevo producto. Muy pocas personas quieren algo completamente nuevo. De alguna manera, si es absolutamente nuevo y no ha sido tratado o probado en el mercado, les parece demasiado riesgoso. Podría no dar resultado. Podrían perder su dinero. Esta es la razón por la que la mayoría de los clientes se definen como adaptadores tardíos. Prefieren esperar hasta que el producto se haya probado para comenzar a comprarlo. La forma de tratar con esta resistencia natural cuando estás vendiendo un producto o un servicio es describirlo más como una mejora que como algo nuevo o diferente. Explica las nuevas características y ventajas en la tecnología, como pasos hacia adelante, como desarrollos que tu compañía ha añadido para hacerlo aún mejor y más útil para los clientes. Di la verdad. Los clientes quieren la pura verdad acerca de un producto o servicio. Quieren información honesta acerca de cómo lo que estás ofreciendo puede ayudarles a mejorar sus vidas y sus negocios. Al mismo tiempo, oponen resistencia y se molestan con cualquier tipo de presión. Mientras más te relajes y te concentres en las necesidades del cliente y en ayudarlo a satisfacer aquellas necesidades, más relajados estarán ambos. Mientras más te concentres en explicar la pura verdad acerca de lo que tu producto puede hacer por el cliente, más fácil será al cliente comprar. La calidad no es suficiente. Muchos vendedores quedan atascados en el asunto de la calidad. Su argumento principal para que les compren
es porque están vendiendo un producto de calidad. Pero la calidad no es nunca la razón principal para comprar nada. La calidad es un argumento lógico. La gente compra cosas emocionalmente, pero la calidad se basa siempre en la lógica. Más importante que la calidad es la utilidad. Cuando una persona dice, mi producto es la máquina de más alta calidad en el negocio o dentro del mercado, no importa. Lo único que le interesa al prospecto o al futuro cliente es tener respuesta a las siguientes preguntas. ¿Esto hará el trabajo por mí? ¿Hará lo que necesito que haga? ¿Es esto adecuado para mis propósitos? Puedes decir que un Rolls Royce o un Mercedes-Benz es un automóvil de alta calidad, pero si todo lo que necesitas es un carro para ir y venir al trabajo, no necesitas comprar uno de esos. La calidad no es un argumento. Eso sí, compara calidad y precio. El único momento en que puedes utilizar la calidad como argumento de venta es cuando comparas tu producto a un precio más alto con otro a un precio más bajo. Tienes que demostrarle al prospecto que existen razones definitivas por las que debería optar por más alta calidad que por precios más bajos. Tienes que probar que el cliente será mucho mejor con tu producto, porque este es de más alta calidad que lo que podría ser con otro producto de calidad más baja, aunque sea más barato. Si le estás vendiendo un carro para nieve a alguien de Alaska, la calidad operativa es un argumento más importante que el precio, porque si el vehículo se avería sobre el hielo polar, la persona moriría congelada antes de recibir auxilio. En este caso, el costo de calidad más alta está más que justificado por los beneficios. Si estás vendiendo un vehículo a alguien que va a conducirlo a través del desierto del Sahara, es muy importante que sea un vehículo de alta calidad. Si se avería en el Sahara, donde no hay gente ni agua, el viajero moriría antes de conseguir ayuda. Explica el por qué tu calidad es importante. Si el producto que vendes no requiere de calidad adicional para hacer el trabajo al cliente, entonces este no es un factor importante. Al explicar las características de calidad en tu producto o servicio, debes siempre explicar cómo beneficiarán directamente al cliente. El cliente debe ver la relación entre pagar más por calidad más alta y como resultado obtener más a cambio. Todos los clientes se preguntan lo mismo. ¿Y qué? Imagina que cuando le estás explicando a un prospecto o a un futuro cliente la calidad de tu producto o servicio, él te mira y te dice, ¿y qué? Lo que el cliente quiere saber en realidad es lo siguiente: ¿qué tiene eso para mí de importante? ¿Cuál es el beneficio para mí de la característica que estás explicando? ¿Por qué esta calidad en particular es importante para mí? Asegúrate de que todo lo que digas a un prospecto acerca de tu producto tenga un beneficio definitivo para el cliente. Y asegúrate que el cliente lo entienda claramente y que vea realmente ese beneficio. Imagina que cuando le estás explicando a un prospecto la calidad de tu producto o servicio, él te mira y te dice, ¿y qué? He allí la importancia de la conveniencia, es lo más importante y es lo primero que hay que observar. Antes que la calidad entre en la ecuación, el producto que vendes debe ser siempre el más conveniente para lo que el cliente necesita en ese momento. Un ejemplo de conveniencia antes de calidad es la popularidad de los automóviles japoneses. Todos saben que están bien hechos y duran algunos años.
dado que se venden a precios razonables. Tienden a ser ideales y apropiados para un gran número de conductores. También dan buena economía por combustible y además de este factor de conveniencia son de buena calidad. Pero la calidad siempre viene después que la conveniencia y la utilidad han quedado demostradas. Esta es la razón por la que es tan importante hacer preguntas e identificar las necesidades del cliente de antemano, antes de que comiences a explicar por qué tu producto o servicio es el ideal para él en ese momento. Recuerda y ten presente, todo cuenta. En las ventas, uno de los principios fundamentales es este: todo cuenta. Todo lo que haces ayuda o hace daño, añade o quita, te mueve hacia la conclusión exitosa de la venta o te aleja de ella. Nada es neutro, tenlo presente. En ventas, como en todas las relaciones humanas, existe un efecto halo. Los prospectos asumen que si una parte de tu presentación o trabajo es de alta calidad, el resto de tu producto o servicio es probablemente de alta calidad. Una buena impresión con frecuencia te permite crear un halo de calidad y profesionalismo. Y todo cuenta. He allí tu experiencia cuenta, y mucho. En este sentido, tu apariencia y arreglo personal son una extensión de la calidad de tu producto. La mayor parte del contacto que tu compañía tendrá con el cliente será tu persona. Por esta razón, la manera en que luzcas y te comportes es un factor determinante en la decisión de comprar. Esto satisface la necesidad de seguridad del prospecto. Un alarmante 95% de la primera impresión que das a un cliente está determinado por tu ropa. Esto es porque, en la mayoría de los casos, la ropa cubre el 95% de tu cuerpo. Cuando estás bien vestido, apropiadamente arreglado, zapatos pulidos y luciendo como un profesional, el prospecto inconscientemente asumirá que trabajas para una excelente compañía y vendes un producto o servicio excepcional. Adicionalmente, cuando eres puntual, educado y totalmente preparado, das una impresión positiva que se propaga como un halo a todo lo que haces y al producto o servicio que vendes. Por otra parte, si el vendedor se retrasa, no está preparado y está mal organizado, el cliente inmediatamente asumirá que lo que ves es lo que hay, que la compañía es de segunda clase y que el producto o servicio que se ofrece es de poca calidad. Las mejores compañías, las mejores empresas tienen los vendedores mejor preparados y mejor presentados. Te pongo un ejemplo. Compañías como IBM y Hewlett Packard entrevistan a posibles vendedores varias veces para asegurarse que son las personas correctas para representarlos en un mercado competitivo. Llevan a cenar a sus candidatos para ver cómo utilizan los cubiertos y cómo se comportan en una situación social. Conocen a sus familias para medir las dinámicas negativas o positivas entre los cónyuges. Entrevistan a estos posibles empleados tanto individualmente como en grupos. Saben que una parte enorme de la decisión de comprar va a estar determinada por la persona que vende el producto. Identifica las necesidades básicas y secundarias. Sé capaz de identificar las necesidades básicas y secundarias que tu producto puede satisfacer y luego demuéstraselo al cliente. Esto lo logras formulando preguntas hábilmente y escuchando con atención las respuestas. Tarde o temprano, el prospecto se interesará haciendo preguntas sobre lo que hace el producto y cómo funciona. Esto se convierte en tu oportunidad de venta. Por ejemplo, al vender computadoras y programas a los negocios, los vendedores aficionados por lo general
pierden una buena parte de su tiempo hablando de las diferentes funciones que su equipo ejecutará. Pero al cliente eso no le importa. Él lo que quiere saber es si el producto se pagará solo y cuánto tiempo tomará antes que esto ocurra. El cliente quiere saber cuán seguro puede estar que el producto se pagará solo. Necesita saber si comprar es una decisión de negocios inteligente o no. Por eso, ponlo en el foco. En lugar de pensar en ti, concentra toda tu atención en el cliente, dado que solo puedes pensar en una sola cosa a la vez. Mientras más te concentras en el cliente en vez de en ti mismo, más relajado y confiado estarás y más positivo y relajado estará él. Cada vez que comiences a sentirte tenso en una situación de venta, pregúntale algo al cliente acerca de sí mismo o el negocio y escucha la respuesta. Imagínate que estás en un cuarto oscuro con el cliente. Hay solo un foco sobre un pivote sobre el escritorio del cliente. Este foco se activa con la voz. Quien quiera que hable hará que el foco gire y lo alumbre exclusivamente a él. ¿Quién se supone que esté en el foco? ¿Tú o el cliente? Dado que el cliente es la persona más importante, el foco debería estar sobre el cliente la mayor parte del tiempo. Cuando el cliente esté hablando y respondiendo a tus preguntas, el foco estará sobre él. Cuando estés hablando acerca de él y sus necesidades, de sus problemas, objetivos y requerimientos, el foco permanecerá sobre él. En el instante en que comienzas a hablar acerca de ti y de tu producto y de tu servicio o de la compañía o a contar la historia de tu vida, el foco girará y se enfocará en ti. El cliente quedará sentado en la oscuridad. Mientras más esté el foco sobre él, más grande es la posibilidad de que hagas una venta. Voy a repetirte esto de nuevo. Mientras más esté el foco sobre él, más grande es la posibilidad de que hagas una venta. Mantén el foco sobre ti y tu compañía y la posibilidad de que él compre será cada vez menor. Ten presente lo siguiente: los clientes compran beneficio y soluciones. La gente no compra producto, compra beneficio. Compra soluciones a sus problemas, compra formas de satisfacer sus necesidades. Así que, de nuevo, concentra toda tu atención en el cliente. Haz preguntas como estas. ¿Qué está haciendo ahora en esta área? ¿Cómo le resulta esto? ¿Cuáles son sus planes para el futuro en esta área? Si pudiera usar una varita mágica y tener la situación perfecta en este aspecto, ¿qué sería diferente de lo que está haciendo actualmente? ¿De qué debería estar convencido para seguir adelante con nuestro producto o cualquier servicio? Recuerda, la persona que hace las preguntas tiene el control. Y esto nunca debemos de olvidarnos. Razones para comprar o no comprar. En cada venta existe un beneficio clave que el cliente busca. Esta es la única cosa de la que el cliente debe estar convencido antes de que pueda comprar. Tu trabajo como vendedor es descubrir este beneficio clave y entonces convencer al cliente que disfrutará de este beneficio si compra tu producto o servicio. Al mismo tiempo, existe una objeción clave para cada venta. La razón principal por la que el cliente dudará o decidirá no comprar. Por ello, es absolutamente esencial que descubras esta objeción clave y encuentres una manera de darle respuesta para satisfacer esa inquietud o esa objeción del cliente. Por ello, concéntrate en el 20%. Un poco antes hablamos de la regla 80-20. ¿Recuerdas esto? En términos de comprar un producto o de comprar tu producto o servicio,
Esta regla también es útil. Un total del 80% de las decisiones de comprar estará concentrada en el 20% de los beneficios que ofreces al prospecto. Algunas veces resulta la regla del 90-10. 90% de la decisión de venta puede basarse en el 10% de las características y beneficios de tu producto. Tu trabajo es descubrir cuáles son. Si hablas demasiado acerca de las características y beneficios que están en el 80% del fondo de interés del prospecto, realmente le harás daño a tus oportunidades de hacer la venta, aunque tu producto sea el mejor del mundo. El 80% de las razones de fondo por las que el prospecto debería comprar no lo convencerán de seguir adelante con esa misma postura. Pero si puedes concentrar toda tu atención en el mejor 10 o 20% de los beneficios que tu cliente disfrutará y convencerlo de que obtendrá estos beneficios de tu producto o servicio mejor y más rápido que de cualquier otra opción, la venta vendrá a ser mucho más fácil. Por eso, el cierre es un tipo botón caliente. Esto nos trae a una de las técnicas de cierre más poderosas de todas. Se llama el cierre tipo botón caliente y es utilizada una y otra vez por los vendedores mejor pagados. Es bastante sencilla. Como resultado de formular preguntas y escuchar con atención las respuestas, finalmente compruebas el botón caliente, el beneficio de punta que busca este cliente en tu producto o servicio. Entonces concentrarás toda tu energía en convencerlo de que obtendrá este beneficio. El éxito del cierre tipo botón caliente depende de tu habilidad para descubrir la razón más importante del prospecto para comprar. Entonces, cuando la descubres, lo repites una y otra vez. Concéntrate en vender ese punto principal. Haz cualquier cosa para convencer a un comprador potencial de que obtendrá ese beneficio, el cual es decisivo para la acción de comprar. Haz que toda la decisión de comprar gire sobre esa pregunta. Presiona el botón caliente una y otra vez. ¿Cómo descubres el botón caliente? Simplemente pregunta, sobre todo cuando el prospecto está dudando y echándose atrás. Señor prospecto, si alguna vez fuera a comprar este producto en cualquier momento en el futuro, ¿qué haría que usted lo comprara en ese momento? Entonces, guarda silencio. Cuando le haces una pregunta teórica, el prospecto con frecuencia dirá, bueno, si alguna vez fuera a comprar este producto, tendría que estar convencido. Y entonces él va a hablar acerca de ese botón caliente. Como un desliz freudiano, con frecuencia caerá de la boca del prospecto. Luego debes convencerlo de que obtendrá ese beneficio inmediatamente si sigue adelante con tu oferta. Investigación de mercado rápida y económica. He aquí un poderoso ejercicio que puede doblar tus ventas en un periodo muy corto. Haz una lista de tus últimos 10 clientes. Llama por teléfono a cada uno de ellos y di estas palabras. Señor fulano, solo quería llamarle y decirle cuánto aprecio su compra de este producto. ¿Cómo va todo? ¿Puedo ayudarle de alguna manera? El cliente puede o no preguntarte algo o tener un problema con el producto o servicio. Si lo tiene, sin embargo, promete hacerte cargo de él inmediatamente después que dejes el teléfono. Luego pregunta, señor fulano, ¿puedo hacerle una pregunta? Usted pudo haberle comprado este producto o servicio a otra compañía, pero nos compró a nosotros. ¿Podría decirme exactamente por qué decidió comprarnos a nosotros en vez de otro proveedor? Esta es una pregunta de mercadeo poderosa. Quédate absolutamente callado. Deja que el cliente lo piense por unos pocos segundos antes de que te responda. No interrumpas. El gran descubrimiento.
he aquí este notable descubrimiento. He aquí este notable descubrimiento que harás. Si llamas a 10 clientes previos, probablemente el 80% de ellos te dará la misma razón por lo que te compraron a ti y que con mucha frecuencia tú no estabas absolutamente consciente de que esa fue la razón real o principal para la decisión de compra. Cualquiera sea la respuesta, escríbela. Desde ese día en adelante, cada vez que te reúnas con un nuevo prospecto, asegúrate de decirle: la mayoría de nuestros mejores clientes dicen que la razón por la que decidieron comprarnos fue la del botón caliente, esa que escuchaste de esos clientes que llamaste. ¿Eso es importante para usted? El cerezo florido. Hay una historia acerca de un agente inmobiliario que lleva a una pareja a ver una casa. Esta no está particularmente en buen estado, pero en cuanto se detienen frente a la casa, la señora la recorre con la vista y descubre en el patio un bello cerezo florido. Inmediatamente ella dice: «Oh, Harry, mira ese bello cerezo florido. Había uno así en mi patio cuando era pequeña. Siempre he querido vivir en una casa con uno igual». Todos salen del auto y entran a ver la casa. El vendedor ha tomado nota de lo que dijo la esposa. Harry examina la casa detenidamente. Lo primero que dice es: «Me parece que tendríamos que realfombrar esta casa». El vendedor dice: «Sí, es cierto, pero desde aquí solo mire. Puede ver hacia afuera a través del comedor y observar justamente ese bello cerezo florido». De inmediato, la esposa mira por la ventana el cerezo y sonríe. El vendedor sabe que por lo general es la esposa la que hace la decisión al momento de comprar una casa. Así que él simple y llanamente se concentra en ella. Entran a la cocina y Harry dice: «Esta cocina es un poco pequeña y la plomería parece muy vieja». El vendedor le dice inmediatamente: «Sí, es cierto, es verdad, pero cuando usted mira por esta ventana mientras prepara la cena, puede ver ese bello cerezo florido en el patio». Luego suben las escaleras para ver el resto de la casa. Harry dice: «Estos dormitorios son demasiado pequeños y además el empapelado está pasado de moda. Todos los salones tienen que pintarse». Inmediatamente el vendedor le responde: «Sí, pero note que desde el cuarto principal usted tiene una bella vista, el cerezo florido». Al final del paseo por la casa, la mujer está tan emocionada por el cerezo que no puede ver nada más. La decisión de comprar está tomada. Compran la casa porque el vendedor identificó el botón caliente, el cerezo florido. En cada producto o servicio que vendas, ten esto siempre presente: existe un cerezo florido. Si es un prospecto real al que le estás vendiendo, hay algo en tu producto o servicio que él realmente quiere disfrutar. Es un beneficio que el prospecto realmente quiere tener. Descubre cuál es preguntando y escuchando. Y luego asegúrale al cliente que obtendrá definitivamente ese beneficio si te lo compra.